Año 1973. Se nos muestra a una chica atada, a lo cual un chico coloca un disco de rock para que se escuche en la escuela, pero sin saberlo, esto cambiará su vida, la de sus amigos y al mundo. Se nos muestra cómo en la Conferencia Mundial del siglo XXI los salvadores del mundo son presentados, para que luego se nos muestre a una chica despertando de una pesadilla y cuando se asoma por la ventana ve a un ser gigante. Por esto, vemos como en 1997 Endo Kenji es el encargado de un konbini donde entregan licor a domicilio. Este vive con su madre y con Kanna, la hija de su hermana, que se las dejó a cargo para luego desaparecer. En eso, los policías Cho y Yama llegan preguntándole a este por el profesor Shikishima, el cual desapareció junto a su familia. Como este le debía dinero a Kenji, él decide ir a su casa, encontrándose con su amigo Maruo, el cual le anuncia que su amigo Keroyon se va a casar. Cuando llega a la casa de Shikishima, toma las botellas vacías que pertenecen a la tienda, y en ese momento descubre un símbolo, pero Kenji no recuerda de qué es. En 1969 vemos como él, junto a Maruo y sus amigos Yoshitsune y Ocho, se ocultan de los gemelos Jambo y Mabo en su guarida secreta, donde Ocho dibuja el símbolo, nombrándolo como el símbolo de su amistad. Paralelamente, se nos muestra en un teatro donde un hombre, al que llaman Tomodachi, se ve como si estuviera flotando sobre el símbolo de la amistad. Poco después, los policías encuentran el cuerpo de un chico sin sangre, el cual era graduado de la escuela de ingeniería. Por esto, uno de los policías menciona que en la televisión se rumorea que hay un virus que drena la sangre y que este se originó en África. Durante la boda, Kenji y los demás se burlan de Keroyon, puesto que desde pequeño siempre había parecido una rana. Luego, una anciana se le acerca a Kenji ofreciéndole una novia, pero él la rechaza, expresando que debe cuidar a Kanna. Por otro lado, una señora juega con Kanna, sorprendida por lo inteligente que ella es. Mientras que Kenji da un discurso, Tomodachi le ordena a un hombre que diga que está muerto, a la vez que los policías hablan sobre que el chico muerto era alumno de Shikishima. En 1969 los chicos prometen salvar al mundo, a la vez que escuchan música y Ocho coloca a los Rolling Stones, hecho por el que Kenji se compra una guitarra en 1972, con la cual intenta impresionar a su compañera de clase Yamaguchi, la cual le dice que para tocar a los Rolling Stones necesita una guitarra eléctrica. En 1979 él habla con un compañero de la universidad que tiene una banda, comentando que necesitan un guitarrista, a lo cual Kenji expresa su sueño de llenar el Budokan, pero este ignora a Kenji cuando se ofrece. De nuevo en 1997, Kenji se encuentra con Yamaguchi, la cual le pregunta si todavía toca la guitarra, pero él responde que no sabe dónde la dejó. En eso, Tomodachi le dice a todos en un teatro que ellos serán salvados. Maruo le informa a Kenji que su amigo Donkey aparentemente se suicidó. Por eso, se nos muestra que este sufría bullying por parte de los gemelos, que Kenji y los demás huían de él porque siempre tenía mocos y que Donkey era muy veloz corriendo sin zapatos, recordando como un día lo salvó de un pozo usando una cuerda. Por ello, Kenji recibe una carta de Donkey, el cual le pregunta si recuerda el símbolo de la amistad. En el funeral de Donkey, Keroyon llega junto a Mon-chan, los cuales recuerdan que cuando niños, ellos retaron a Donkey a ir al laboratorio de ciencias de noche, puesto que se decía que allí había un fantasma, y cuando Donkey subió, vio algo que lo hizo tirarse desde la ventana para luego huir, pero nadie supo qué fue lo que vio. A la vez que vemos a un tipo bailando con el símbolo de la amistad, Tomodachi le dice a sus fieles que él es Collins para luego llorar. En 1969, Kenji y Donkey se juntan para ver el día que el hombre llegó a la luna, pero Kenji se quedó dormido y por la mañana Donkey expresa que está feliz por haberlo visto, a lo cual otro chico expresa que se siente triste por el teniente Collins, el cual se tuvo que quedar en la nave y no pudo pisar la luna. Luego, Kenji visita a la viuda de Donkey, la cual le dice que estaba teniendo problemas con un alumno llamado Masao. Debido a eso, Kenji va a la escuela de ingeniería, donde descubre que Masao también era alumno de Shikishima y que este juega softball. En el campo le dicen que Masao faltó ese día, pero ve como el equipo tiene una camiseta con el símbolo y le dicen que Masao les vendió las camisetas muy baratas. Mientras que Kenji juega, Tomodachi recibe una lista de gente, señalando que algunos deben ser eliminados por extracción de sangre, para que luego se muestre a Masao con un cuchillo. Kenji intenta hablar con Masao,
pero este no lo escucha y cuando le muestra el símbolo, este le expresa que le falta poco para volverse un amigo. Posteriormente, Kenji y sus amigos van a beber, donde ellos recuerdan que enterraron algo en un árbol junto a su base secreta y cuando van a donde ésta solía estar, descubren que ahora es un edificio. Por otra parte, se muestra en el periódico la muerte de un líder religioso a manos de un chico con gafas que todavía no ha sido atrapado. El grupo entonces desentierra una caja y entre otras cosas encuentran un dibujo de un robot gigante y el símbolo, al momento que Tomodachi afirma que limpiará a los falsos profetas. En eso, el grupo recuerda que cuando eran niños prometieron desenterrar la caja para salvar al mundo. Una mujer expresa que está teniendo problemas con jóvenes debido a un tal amigo, dibujando el símbolo, a lo cual la otra mujer expresa su frustración con el perro con el que trabaja rastreando drogas, pero cuando ve el símbolo en la servilleta se queda pensativa. A su vez, vemos a un hombre entrar en una habitación, donde le muestran una estructura gigante, la cual el hombre cree que hará feliz a Tomodachi. Posteriormente, el grupo va a despedir a Monchan al aeropuerto puesto que debe ir a Alemania, a lo cual Kenji le pregunta a los demás si recuerdan el símbolo, puesto que están pasando muchas cosas raras relacionadas a este. Por esto, ellos recuerdan a su amiga de la infancia Yukiji, y en ese momento el perro muerde a Kenji, reencontrándose con Yukiji. Vemos como Yukiji era la única que les hacía frente a los gemelos. Ella reconoce a los chicos, mientras que el perro se divierte con Kenji, donde les dice que es un oficial de aduanas y cuando Kenji le pregunta por el símbolo, ella le dice que está ocupada. Por otra parte, la amiga de Yukiji, llamada Setsuko, se presenta como abogada ante Manjome Inshu, preguntándole sobre el culto y sobre el nombre de Tomodachi, porque está recibiendo muchas demandas por parte de los padres preocupados por sus hijos dentro. Pero Manjome se niega a decírselo y cuando se va, Setsuko se da cuenta que las cucharas están dobladas. Yukiji le revela que fue 8 el que creó el símbolo y le da el número de Setsuko, la cual hará una examinación al grupo que usa el símbolo, diciéndole a Kenji que debería asistir. Mientras que Yukiji recuerda una vez que Kenji la salvó de los gemelos, Setsuko le dice que 8 desapareció en Tailandia, pero cuando fue encontrado renunció a su compañía y se divorció de su esposa con la que tenía un hijo. Luego, Yukiji le expresa que Kenji vendrá, recordando cómo este le invitó a ser su amiga y defender la justicia. Se nos muestra como Cho es un policía solitario que no ve mucho a sus hijos y que está a una semana de jubilarse. Este le habla del caso de Shikishima Ayama, el cual acota que se trata de una enfermedad y no un ataque criminal. Luego, Cho le muestra el símbolo y le revela que el líder religioso asesinado conocía a Tomodachi, puesto que se encontraron en otra secta unos años atrás. Por esto, Cho averiguó que Tomodachi y Kenji fueron compañeros de clases, pero cuando le fue a decir a Kenji, este estaba siendo regañado por el gerente, por lo que se fue sin decir nada. Cho le cuenta a Yama que siempre ha llegado tarde para las cosas de su familia y que incluso llegó tarde a la muerte de su esposa y que por eso tiene mala relación con su hija. Sin embargo, su hija lo llama diciéndole que vaya al cumpleaños de su nieto y Cho le deja la carpeta con la investigación a Yama, el cual le da un golpecito en la espalda, pero a medio camino Cho comienza a desangrarse a la vez que Yama le dice a alguien que debió terminarlo porque sabía mucho. Por otro lado, Yukiji invita a Kenji a una reunión de exalumnos con el objetivo de averiguar dónde está 8, puesto que se dice que después del accidente fue visto en la India y dijo que se iba al Tíbet. A su vez, Tomodachi expresa que planea destruir a la humanidad en diciembre del año 2000. Se nos presenta un vagabundo, el cual tiene premoniciones a través de sus sueños y el cual los demás llaman Dios. Este se topa con Kenji y Kanna, para luego rescatar a otro vagabundo que está siendo golpeado. Esa noche, él tiene un sueño sobre un robot gigante que aparecerá en el año 2000. La madre de Kenji se muestra enfadada con su hija por haberle dejado a Kanna y no volver. Kenji sube a la habitación de esta, recordando como Kiriko siempre lo protegió y lo ayudó, reflexionando que cuando le dejó a Kanna fue el único momento en el que ella fue egoísta. Él revisa un cajón donde encuentra una carta en la cual la persona que le envió expresa que se siente feliz de haber encontrado a alguien con el mismo pasatiempo que él, y en ese momento una hoja con el símbolo de la amistad cae. Se nos muestra que en el funeral del padre de Kenji,
Kiriko prometió quedarse a cargo de la tienda para que Kenji pudiera continuar con su banda. Kenji le pregunta a su madre la razón de que Kiriko lo cuidara tanto, a lo cual vemos como en 1959 ellos tenían problemas económicos y como su madre estaba embarazada de Kenji y debía trabajar, Kiriko expresó que ella sería la madre de Kenji. Luego se nos muestra que Kiriko le regaló la guitarra eléctrica que Kenji tanto quería. Por esto, cuando el gerente lo presiona para que deje a Kanna mientras está trabajando, Kenji expresa que él cuidará a su sobrina hasta que su hermana vuelva. Seguido a eso, le pregunta a su madre sobre la carta que encontró, a lo cual ella le cuenta que había un hombre llamado Moroboshi, el cual siempre le escribía cartas, pero Kiriko salió embarazada de otro hombre. Además, le cuenta que Moroboshi aparentemente se suicidó en las vías del tren, pero se rumorea que fue empujado. Por esto, se nos muestra como un chico fue el que empujó a Moroboshi. Luego, el chico intenta seducir a una chica para que luego este le diga a Manjome lo fácil que es conquistar a una mujer y que siempre quiso ser un asesino. Poco después, la chica menciona que su padre construye robots, para que luego se nos muestre el caos en diciembre del 2000. Se nos muestra como Kenji fue con su hermana al Café San Francisco cuando era pequeño, para que luego se muestre que en 1997 un patógeno ha provocado varias muertes en San Francisco. Paralelamente, los vagabundos se encuentran con un hombre malherido, el cual pide que llamen a Kenji. Dios entonces se las ingenia para que Kenji lo siga, y el hombre malherido le revela que Tomodachi es el responsable de lo que ocurrió en San Francisco. Además, acota que Tomodachi está intentando destruir el mundo y que todo eso fue idea de Kenji. Por esto, Kenji recuerda cómo él planeó cuando era niño conquistar el mundo. Kenji recuerda que al lado del Café San Francisco había una tienda llamada Londres, por lo que intuye que Londres podría ser la siguiente. El hombre le entrega un arma láser, diciéndole que Kenji también la inventó, a lo cual Kenji expresa que 8 debe ser Tomodachi. Seguido a eso, el hombre expresa que creía que Tomodachi era el salvador, pero recuerda que Donkey le dijo cuando lo iba a arrojar que todo lo que está haciendo Tomodachi son cosas que Kenji dijo cuando eran niños. Por esto, Kenji lo intenta golpear, pero el hombre le entrega una carta de Donkey diciéndole que no vaya a la policía y que él es el único que puede salvar al mundo, y en ese momento el hombre muere. Luego de que tiran el cuerpo al río, Kenji vuelve a su casa, donde ve que en la caja que desenterró están los dibujos de un robot y la pistola láser. Lee la carta en la cual Donkey expresa que creía que Kenji era Tomodachi, pero se dio cuenta que era otra persona y que esa persona debe ser un amigo de la infancia. Por esto, Kenji se pone a tocar la guitarra. Luego, Kenji intenta hablar de esto con Maruo y Yoshitsune, pero como los ve muy ocupados, decide no hacerlo. Después, él va a preguntar si Masao volvió a su escuela y le dice que no, pero que le enviaron unos pósters donde se anuncia un concierto de Tomodachi. Por esto, Kenji toma el arma y se dirige al concierto. Allí, Kenji se da cuenta que la gente actúa muy extraño y en un momento lo intentan subir al escenario. Kenji se resiste y le dice a la multitud que Tomodachi mató a su amigo y que este desea destruir al mundo. Sin embargo, Tomodachi aparece detrás de él, a la vez que Kanna empieza a caminar. Tomodachi se presenta con una máscara, diciendo que Osaka será el próximo objetivo y diciéndole a la gente que Kenji es un profeta. Cuando Kenji lo apunta, Tomodachi le revela que él es el padre de Kanna, para luego hacer que lo saquen del auditorio. Por esto, Kenji recuerda a un niño con esa máscara pero no recuerda quién es. Por otro lado, se nos muestran unos hombres que rocían a un policía con un líquido, el cual muere desangrado. Kenji le cuenta esto a Yukiji, culpándose a sí mismo, pero no le dice que Tomodachi es el padre de Kanna. Yukiji entonces le recuerda la reunión de exalumnos y el día de la reunión, Yukiji no puede ir. Un chico saluda a Kenji, el cual no puede recordar quién es, pero logra acordarse de que le decían Fukube. Este le cuenta que su esposa se metió en la secta de Tomodachi y que pensaba que Kenji era Tomodachi. Fukube le nombra a su grupo de amigos, diciéndole que había alguien más, pero no recuerda quién es. Fukube le cuenta que ese niño vio el libro de las profecías, el cual Kenji escribió. Sin embargo, un profesor los interrumpe,
contándole al grupo sobre el misterio de las cucharas dobladas de cuando ellos estudiaban. Por ello, el profesor les pide que cierren los ojos y que el que dobló las cucharas levante la mano. El profesor se sorprende al saber quién fue, pero no dice el nombre de la persona. Cuando termina la reunión, Kenji lleva a Fukube ebrio hasta su casa, donde le esperan 3 niños que dicen tener hambre, al momento que Fukube recuerda que les decían Sadakiyo al niño de la máscara. Luego de que hace comida para los chicos, Kenji lo invita a pelear para salvar al mundo, pero Fukube se queda dormido. Kenji va esa noche a casa de Maruo para ver el álbum de la graduación, pero no ve a Sadakiyo, y Maruo recuerda que este fue transferido puesto que le hacían mucho bullying, agregando que escuchó que Sadakiyo había muerto. Debido a eso, Kenji recuerda que Ocho dijo que el mejor lugar para empezar todo es un aeropuerto. A su vez, Yukiji es regañada porque su perro mordió a un hombre con un polvo blanco, pero eso era harina. Yukiji se disculpa con el hombre, el cual es Manjome, y en ese momento Kenji llega, pero el perro ataca a Manjome, revelando su camiseta con el símbolo. Kenji lo culpa de tener una bomba, pero Manjome se monta en un auto, sugiriéndole a Yukiji que no confíe en sus superiores, porque el polvo blanco no es harina. Luego le dice a Kenji que se equivocó de aeropuerto y que debería volver a su casa por Kanna. Se nos muestran los subordinados de Tomodachi, los cuales van a la tienda y se proponen a robar a Kanna de la madre de Kenji, y cuando los tienen acorralados, Kenji llega junto a Yukiji, pero los hombres incendian la tienda. Poco después, Yukiji le cuenta a Maruo y Yoshitsune sobre todo lo ocurrido. Mientras que Kenji se queda en la casa del abuelo de Yukiji, su madre le recuerda que él enterró algo en el jardín, y cuando va descubre que allí está el libro de las profecías. Yukiji va con Maruo y Yoshitsune, pero se encuentra una carta donde Kenji expresa que se mudarán. En ese momento, Kenji se encuentra con Dios, el cual encontró entre los escombros la pistola láser y se la da a Kenji. Se muestra a un chico peleando con unos hombres para luego rescatar a un tipo del cual toma su billetera como forma de pago, y un hombre le dice que es un mercenario y que le dicen Shogun. Luego le dicen a una prostituta que se quiere suicidar, que en su país no tuvo un amigo, pero que ella es su amiga, convenciéndola de que viva. Posteriormente, ve en la calle una revista que le trae recuerdos, señalando una mano al pie de una de las páginas. Shogun recuerda a un niño llamándolo papá, a lo cual unos tipos le dicen que lo ordenaron matarlo. Shogun logra escapar y le dice a su jefe que lo persiguen porque quemó unas drogas. Su jefe le dice que esas drogas se venden bien en Japón y que un hombre lo había estado llamando desde allá. También le revela que en Japón se creó el partido político de la amistad. Seguidamente se encuentra con un hombre que le dice que fue drogado por estar investigando y que Tomodachi planea destruir al mundo, viendo una chapa con el símbolo. Poco después, una mujer le dice que la chica que salvó fue capturada por la mafia y la va a rescatar, mientras recuerda su entrenamiento con un monje. Por esto, se encuentra con Manjome, el cual le pide una dirección, presentándose como un diputado del Partido de la Amistad. Manjome los lleva hasta una parada de autobús, donde la prostituta le agradece a Shogun y este le responde que todo se lo debe a su maestro que conoció en la jungla. Shogun la ve irse, sin embargo, ella vuelve llena de sangre, diciéndole que fue Manjome y que irá por Shogun porque le estorba. Después de que ella muere, Kenji lo llama, preguntándole si él es Ocho. Kenji se muestra molesto porque su base fue destruida, a la vez que Ocho habla con un hippie que le habla de no hacer la guerra sino amor y paz. Luego, Kenji se entera que Yambo y Mabo hicieron que Maruo destruyera la base, razón por la que se va a enfrentarlos. Seguido a eso, se nos muestra que en el verano del 2000, Kenji le dice a Ocho que Tomodachi planea destruir al mundo y que Manjome es parte de su secta, pidiéndole su ayuda, pero Ocho lo rechaza. Sin embargo, se nos muestra que cuando Kenji fue a enfrentar a los gemelos, Ocho se le unió. Por esto, Ocho le dice a su jefe que se irá a Japón. Seguido a eso, Ocho lleva a la prostituta a su aldea, donde el padre de esta le dice que la droga Rainbow Kid la fabrican en la frontera con Myanmar. Ocho se entra en la selva, donde toma un líquido y comienza a alucinar. Entrando en un templo donde ve una estructura gigante, un hombre allí sentado le dice que todo pertenece a Tomodachi, expresando que Tomodachi ayuda a quienes experimentan el verdadero terror. El hombre le da más del líquido a Ocho y él recuerda su vida exitosa trabajando de ejecutivo, llegando a casarse y tener un hijo.
Arquard no le prestaba mucha atención. El hombre le habla sobre un virus y la explosión del aeropuerto. Por esto, 8 recuerda cuando le informaron que su hijo fue atropellado, diciéndole al hombre que él experimentó el verdadero terror, puesto que cuando murió su hijo, su corazón también murió. El hombre le revela que él traicionó a un amigo cuando incendió una tienda, preguntándole a 8 cómo puede ser tan fuerte, a lo cual 8 le dice que él simplemente acepta la realidad. 8 va junto al hombre a una instalación donde hacen la droga, para luego hacerle explotar, pero el hombre se sacrifica y muere allí. Luego, vemos que 8 llega a Japón y un policía lo intenta detener, pero como ve que 8 tiene el símbolo, lo deja ir. En la calle, 8 ve que todo es aparentemente una utopía, logrando encontrarse con Kenji. Kenji es buscado por la policía, puesto que fue culpado de algunos incendios provocados, razón por la que va en un disfraz de conejo. Kenji lo lleva hasta su base en las alcantarillas, donde vive con su madre, unos vagabundos y Kanna, donde Kenji lo pone al día con toda la información que ha recopilado, y 8 le revela que vio una foto donde había un robot. Por esto, se nos muestra el robot terminado a la vez que Shikishima pide ver a su hija. Se nos muestra como en 1997 Manjome junto a otros miembros de la organización secuestraron a Shikishima, pidiéndole que hiciera un robot a control remoto y que use energía atómica, amenazándolo con no poder ver más a su hija. Por esto, se nos muestra que Kenji va a un prostíbulo, donde se encuentra con la hija de Shikishima. Allí, Kenji le revela que la había estado vigilando y que siempre la veía con un chico, para luego decirle que huya, puesto que solo la están usando como rehén para amenazar a su padre. Ella expresa que está cansada de esa vida, pero que no tiene un lugar a donde ir, diciéndole que aquello surgirá en el parlamento en el centro de Tokio a finales de ese año. Kenji le cuenta esto a 8 a la vez que el chico felicita a la hija de Shikishima por su actuación convincente. Se nos muestra que cuando niños ellos jugaban béisbol, y la pelota fue hasta una cueva y cuando fueron a buscarla, alguien les lanzó la pelota, razón por la que huyeron. En el presente, Kenji y 8 llegan hasta la parte subterránea del parlamento, donde una proyección se muestra con Ari invitando a Kenji a jugar. Seguido a eso, Ari tira una pelota, mostrándose una estructura gigante, y el hombre les dice que deben reunir a los 9. Vemos que cuando eran niños, Kenji y 8 se enfrentaron a los gemelos para que luego los demás se les unieran. Kenji llama a los del grupo, los cuales se reúnen en las alcantarillas, y cuando llega Yukiji, Kenji expresa que invitó a 2 personas más. Se nos muestra cómo los gemelos son presidente y vicepresidente de una empresa, a los cuales Yoshitsune los fue a ver, preguntándoles si recibieron la carta de Kenji. Estos le dicen que Kenji no está solo, para luego contarle todo eso a Manjome, diciéndole que Kenji nunca ha sido malo, recordando cómo una vez Kenji fue a la radio y ellos le mandaron saludos, a lo cual Kenji les dijo que no tenían perdón. Vemos como Kenji pasea junto a Kanna y ella lo aplaude cuando Kenji termina de tocar la guitarra. Kenji le explica que la dejará con su madre, por lo cual Kanna llora. Allí se encuentran con Yukiji, a la cual le dice que debería casarse. Yukiji le dice que a pesar de que fracasó en su banda y en su negocio, todavía hay una persona a la que le importa mucho, diciéndole que es Kanna, por lo que Yukiji expresa que la protegerá. Luego, 8 les da al grupo armas y dinamita, y Dios les dice que tuvo una pesadilla donde venían por ellos. Vemos como el libro de las profecías dice que en diciembre del 2000 un robot aparecería y destruiría la ciudad. Mientras se preparan, Kenji se pregunta si deberían dejar todo, pero en ese momento 8 llama, diciéndole que hubo una explosión en el parlamento. Posteriormente, el grupo vigila a Manjome, a la vez que Kenji toca la guitarra en la calle y unos chicos lo aplauden. Cuando está a punto de irse, Kanna lo llama, diciéndole que vino sola a verlo. Sin embargo, el robot aparece y mata a los chicos que aplaudieron a Kenji, hecho que se informa por las noticias. Mientras que el robot avanza y se desata una masacre, Kenji les pide que no mueran y le jura a Kanna que volverá a la vez que ella llora. Antes de irse, Yoshitsune le pregunta a 8 cuál es el significado del símbolo, a lo cual 8 explica que la mano la tomó de una revista de su infancia y el ojo es porque a él siempre le molestaban de pequeño por tener los ojos muy abiertos. Ante esa explicación,
Todos se ríen, para luego enfrentar al robot. Seguido a eso, vemos como en la sede de las Naciones Unidas reciben a los salvadores de la humanidad. Pasa el tiempo hasta el 2014, donde vemos a Kanna, la cual se muda a un edificio en el cual tiene unos vecinos mangaka, los cuales comentan que Kanna siempre está escuchando una canción vieja en un cassette antiguo. Ella trabaja en un restaurante en donde escucha de una travesti sobre el restaurante de ramen donde solía ir a comer con Kenji. Ella se dirige allí, pero a medio camino queda en medio de una balacera entre la mafia china y la mafia tailandesa, ordenándoles que paren, a lo cual los sujetos sostienen que a Kanna no le alcanzan las balas. Luego de que los detiene, ella entra en el restaurante de ramen, donde se entera que el hombre que lo atendía anteriormente murió durante lo que se conoce como el fin de año sangriento. Mientras come, dos hombres llegan, los cuales son los jefes de la mafia china y tailandesa, y estos acuerdan una tregua gracias a Kanna. Posteriormente, ella va hasta una estatua a memoriar con el símbolo de la amistad, donde deja un tazón de ramen, deseándole feliz cumpleaños a Kenji, y se da cuenta que había otro plato. Unos policías revisan un cadáver, a lo cual un cura expresa que Dios perdona a todos, mostrando sus tatuajes. Después se nos muestra al agente Chono, el cual va a una redada y termina llegando hasta el restaurante donde trabaja Kanna, la cual lo golpea diciendo que no confía en los policías. Luego de que interrogan a Kanna y le quitan la gorra, los policías sostienen que un testigo dijo que el asesino está acompañado por un hombre con un uniforme de policía. Después de que Chono va a la escuela de Kanna, un profesor le dice a Yukiji, la cual es la representante de Kanna, que ella es una buena estudiante, pero a veces se ve envuelta en muchos problemas. Seguido a eso, le pregunta acerca del fin de año sangriento, el cual Kanna nombra mucho, pero Yukiji responde que no puede hablar de eso. Cuando termina una misa, los agentes le preguntan sobre el hombre vestido de policía al cura, pero este no sabe al respecto. Poco después, Chono va hasta la estatua, donde se encuentra con Kanna y le cuenta que el nombre de su abuelo Cho está allí, a pesar de que murió antes del fin de año sangriento. Él le devuelve la gorra y Kanna se disculpa por golpearlo para luego irse. Yukiji visita a Kanna diciéndole que debería visitar a su abuela, regañándola por su comportamiento. Kanna la culpa por no dejarla tocar la guitarra y las canciones de Kenji, a lo cual Yukiji le dice que no debería subir tanto el volumen porque molesta a sus vecinos. Yukiji se disculpa con los mangaka y estos le piden su opinión acerca de su manga, ante lo que Yukiji les recomienda que deberían hacer una historia de un hombre que intenta salvar al mundo. Posteriormente, los mangaka van a una construcción hecha en honor a Tomodachi. Se nos muestra a alguien oculto que ve cuando van a matar a alguien que habla en chino. Por otro lado, un policía llega a la tienda donde trabaja Kanna a hacer una inspección para que luego llegue Chono, el cual les pregunta por un travesti que se hace llamar Britney. Kanna visita a la travesti que frecuenta la tienda llamada María, la cual la lleva hasta Britney. Ella confiesa que presenció el asesinato de un chino a manos de un policía, y cuando van a la comisaría, Britney le dice que el asesino es el policía que fue a hacer la inspección. Chono revisa el informe del asesinato, pero se dice a sí mismo que un policía no pudo haberlo hecho. Paralelamente, Britney les dice mientras comen que su padre murió durante el fin de año sangriento y que ella se afeita todavía con la maquinilla de su padre. Kanna se ofrece a buscarla, pero se encuentra con Chono, el cual estaba vigilando la casa de Britney. Un policía se acerca, a lo cual Chono la deja ir y Kanna le revela que el asesino es el policía con el lunar. Se nos muestra cómo llevan a unos hombres a una prisión en medio del océano llamada Umi Hotaru, donde un hombre expresa que lo arrestaron por dibujar manga. Luego de que les hacen las inspecciones, le dan un número a cada uno y el mangaka se desmaya. Cuando despierta, su compañero le aconseja portarse bien, porque si no, lo llevarán al calabozo de castigo, puesto que se dice que allí hay un tipo que le dicen el monstruo. Su compañero le pide que dibuje algo, pero en ese momento los policías lo pillan y lo llevan a la celda de castigo. Allí los policías lo golpean, pero un hombre lo salva descubriendo que ese es el monstruo. Este le agradece y le cuenta que lo metieron a prisión por publicar una historia donde el salvador de la humanidad era un ser malvado, hecho por el que el monstruo se ríe. Esta le dice que pasará 2 semanas allí y que si vuelve a su celda lo matarán, invitándolo a ayudarlo para escapar. El mangaka acepta, dándose cuenta que hay alguien más junto a él. El monstruo entonces le revela que hizo 2 túneles, pidiéndole que
vigile mientras él sigue cavando y que los túneles se llaman Yukiji y Kanna, diciéndole que son el nombre de su última esperanza, pidiéndole que lo llame Shogun. Mientras que los vecinos de Kanna hablan sobre que la canción del río de Kanna es muy pegajosa, ellos se encuentran con ella, diciéndole que un policía con un lunar había venido a su apartamento. Ella vuelve al lugar donde está Britney, a lo cual ella trata de imitar los sonidos que escuchó del chino asesinado, y mientras que Chono llega, Kanna descifra a través de los sonidos que el chino quiso decir que Tomodachi planea asesinar al Papa. Chono les dice que se lo contará a un policía que los puede ayudar, y cuando lo va a visitar le cuenta todo al respecto. Sin embargo, este es Yama, el que traicionó a su abuelo, y cuando Chono se va, le dice al policía del lunar que se deshaga de él. Un agente le devuelve a Chono unos amuletos que le dio su madre, y Chono se los da a Kanna y las demás. Luego, Chono les informa que estarán protegidas por la policía y se pone a beber con Britney y María. Sin embargo, mientras que Kanna está en el restaurante donde trabaja, se da cuenta que los amuletos tienen un rastreador, al mismo tiempo que le disparan a Britney. El policía se propone dispararle a Chono, pero Kanna lo golpea con un sartén. A pesar de esto, el policía logra escapar, por lo que Kanna le cuenta lo de los rastreadores. Luego de que Britney muere, Chono se da cuenta que lo traicionaron y mientras se muestra abatido, Kanna le ordena que no se rinda. Paralelamente, 8 expresa que él debe salvar a Kanna. Vemos que en 1971 los chicos hablan sobre una película de escape. En el presente se nos muestra como un recluso con el número 13 habla con el director de la cárcel, el cual le ordena matar a alguien en Kabukicho. Este va a ver a 8 diciéndole que se va a deshacer de Kanna. En eso, el dibujante es liberado del calabozo y este aprovecha para preguntar acerca del número 13 para luego investigar sobre la corriente del mar alrededor de la cárcel. Este se las arregla para volver al calabozo, donde le informa sobre la corriente y sobre que el número 13 planea asesinar al Papa cuando venga a Japón. Por esto, 8 le dice que en 2 semanas se escaparán. Se nos muestra cuando ellos salen de la celda, a lo cual el dibujante afirma que todo esto sería una buena historia para un manga. Luego de que 8 noquea a unos guardias, llegan al sótano, donde se dan cuenta que deberán sumergirse para escapar. Paralelamente, se nos muestra un hombre que llegó del espacio, el cual es Dios, mientras que 8 recuerda cuando perdió una competencia de aguantar la respiración contra Kenji a pesar de que este no sabía nadar. Ellos llegan hasta un callejón sin salida, donde 8 pone la linterna dentro de una bolsa y se sumerge. Poco después, la bolsa vuelve, por lo que el dibujante también se sumerge. Sin embargo, a medio camino se queda atorado, pero 8 lo rescata justo a tiempo, llegando a una parte donde pueden ver luz. Se nos muestra que el director de la prisión ordena que maten a 8, a la vez que ambos se dan cuenta que los buscan con helicópteros. Cuando anochece, ellos se topan con un barco pesquero tailandés, los cuales lo ayudan, llegando hasta Tokio. Estos llegan hasta la estatua, donde 8 recuerda que cuando eran niños, ellos deseaban ir a una exposición universal en Osaka, en la cual se mostraría una piedra lunar. Sin embargo, el único que pudo ir fue Yoshitsune, y este se desmayó por el intenso calor. Seguido a eso, 8 se da cuenta que la estatua es de Tomodachi. Se nos presenta a Koizumi Kyoko, la cual debe hacer un informe para su clase de historia, eligiéndolo hacer sobre el fin de año sangriento porque le parece todo muy sospechoso, y una amiga de ella le dice que Endo Kanna parece ser fanática del grupo de Kenji. Seguidamente, ella va al monumento memorial, donde se encuentra con Dios, el cual le cuenta que una vez jugó bolos con Kenji. 8 y el dibujante se encuentran con unos vagabundos que ven a un sujeto que fue asesinado, y estos le comentan que un policía con un lunar busca a una chica de 17 años. Paralelamente, Koizumi sigue a Dios, llegando hasta donde viven los demás vagabundos, los cuales le piden autógrafos a Dios. Pero en ese momento los policías llegan y 8 ve al policía del lunar para luego huir. Este lo sigue, pero mata a un hombre confundiéndolo con 8. Por todo esto, Dios y 8 deciden contarle lo que pasó aquella noche a Koizumi y al dibujante. Se nos muestra que en diciembre del 2000, el robot gigante esparció el virus en forma de gas, y Kenji recuerda que según lo que él escribió, el robot debe estar controlado por control remoto. Ellos se dividen, donde Mon-chan le revela a Yukiji que todos estuvieron enamorados de ella, pero todos sabían que a ella le gustaba Kenji, para luego confesarle que le queda muy poco tiempo de vida. Cuando llegan al edificio del Partido de la Amistad, 8 le dice a Yukiji que se vaya porque ella es la última esperanza junto a Kanna, pero Yukiji entra al edificio. Como no hay nadie en la recepción, ellos sospechan que puede ser una trampa, y cuando llegan a la sala de control encuentran a gente riéndose de lo que pasa en la ciudad. 8 entonces ve por un monitor a un hombre con una laptop informándole a Kenji su posición, y cuando Kenji llega,
Fukube está apuntando a Tomodachi. Fukube le dice que deben dispararle, a lo cual Kenji le revela que Tomodachi es el padre de Kanna. Por esto, Fukube le pregunta por su esposa Tomodachi, diciéndole que él debe ser Sadakiyo y que todo lo está haciendo por venganza porque le dijo que no eran amigos cuando eran niños. Fukube se disculpa con Kenji por involucrarlo y forcejea con Tomodachi para quitarle el control, pero ambos caen por la cornisa, a lo cual Fukube revela que no es Sadakiyo cuando se le cae la máscara. Por esto, Kenji recuerda cuando Fukube le agradeció por dejarlo unirse a su grupo. Kenji le revela esto al grupo y les dice que el control remoto cayó con ellos, pero se da cuenta que el robot se sigue moviendo, hecho por el que le ordena a Maruo que le traiga dinamita. Cuando se encuentran con Maruo, ven el cuerpo de Fukube y Tomodachi, pero Kenji le dice a Maruo que no los vea. Seguidamente, se suben al camión y ponen rock de los 70 mientras se dirigen al robot. El primer ministro se muestra desesperado, acotando que no sabe lo que quiere el grupo terrorista de Kenji, a lo cual le informan que el robot tiene el signo de radioactividad, por lo que no lo pueden atacar. En ese momento, Manjome entra, diciéndoles que todavía tienen oportunidad, a la vez que Ocho le da a Kenji y Maruo un traje antivirus para luego adentrarse debajo del robot. Ellos se dan cuenta que el robot no era tan complejo como pensaban, a lo cual Kenji se propone a subir trepando. A su vez, Manjome revela que Tomodachi tiene una vacuna que ha estado desarrollando desde 1997, pidiéndole permiso para que sea traída a Tokio, a lo cual el primer ministro acepta. Manjome recibe una llamada, donde dice que Tomodachi se sacrificará para destruir al robot. Kenji llega hasta la cima del robot, donde descubre un muñeco, y Tomodachi aparece en un monitor. Este le dice que está enfrente de él, y se muestra a otro robot. Tomodachi se quita la máscara, y cuando Kenji ve su rostro, todo se desvanece. En el 2014, Kanna le dice a Chono que allí fue el lugar de la explosión, mostrándole la canción de Kenji. En la sede de las Naciones Unidas, se le da la bienvenida a los salvadores de la humanidad, los cuales son los partidarios de Tomodachi, para que luego se muestre un video de Tomodachi pidiéndole al mundo que avancen juntos. En el 2014, Koizumi se da cuenta que hacer la investigación sobre el fin de año sangriento es más complejo de lo que pensaba, y cuando llega a su casa, su madre le dice que la vinieron a buscar. Por eso, Koizumi es llevada en el bus de Tomodachi. Se nos muestra un juego en el que Kenji es el villano, donde vemos que Koizumi está en un parque temático llamado Tomodachilandia. Cuando termina todas las atracciones donde los del grupo de Kenji son los malos, ella va a su habitación, donde escucha música, pero una mujer le quita los auriculares, dándose cuenta de que hay micrófonos en las habitaciones. Luego, encuentra detrás de un cuadro que alguien escribió que lo ayudasen. Koizumi intenta escapar, pero ve que a una mujer que intentó escapar le inyectaron algo y la llevan a algo llamado Tomodachi World. Seguido a eso, se encuentra con un hombre de mantenimiento, el cual la lleva a través de las alcantarillas, sacándola de Tomodachilandia. Ellos se montan en un auto, donde Koizumi descubre que el hombre es Yoshitsune. Cuando llegan a la base secreta, Yoshitsune le cuenta a Koizumi que ella debe quedar entre los 3 primeros en la clasificación de los juegos, porque si no, la llevarán a Tomodachi World, donde le lavarán el cerebro. Además, les revela que los 3 primeros lugares podrán ir a la fase de bonificación, contándole que en el pasado un chico logró ir, pero este dejó un muñeco Teru Bosu gigante y un papel donde decía que pudo jugar con Tomodachi. Koizumi entonces logra quedar tercera, entrando en un juego de realidad virtual, donde se encuentra con un niño con máscara y lee que es 1971. Koizumi interactúa con el grupo de Kenji al momento que ellos ven en una paleta que nos ganaron un premio en la tienda de los ancianos. Luego de que ayudan a un niño a recuperar su pelota, ellos van a hacer una prueba de valor a lo que llaman la colina del ahorcado. Yoshitsune le cuenta a sus compañeros que en la colina del ahorcado había una mansión, la cual era un hospital, y que había rumor de que una niña que vivía allí desapareció y la madre de esta se colgó en la mansión. A su vez, Koizumi y el grupo entran en la mansión donde terminan encontrando algo colgado. Esto es un Teru Bosu, por lo que los chicos se ríen. Kenji y Ocho suben al segundo piso, a la vez que en el mundo real, Yoshitsune expresa que la vida de Koizumi está en peligro. Koizumi en el juego ve que hay alguien debajo del muñeco, y mientras asoma para ver quién es, Yoshitsune expresa que no debe ver la identidad de Tomodachi. El Yoshitsune del juego detiene a Koizumi, para que luego Ocho y Kenji bajen corriendo, por lo que ellos también huyen. Luego, el Yoshitsune del juego le dice que el que estaba debajo era Sadakiyo, explicando que él siempre estaba haciendo cosas raras en la azotea, y cuando suben,
lo encuentran junto a otro chico con máscara. A la vez que Koizumi convence al niño para que se quite la máscara, el Yoshitsune del mundo real decide reiniciar el juego, y cuando Koizumi grita por lo que vio, el juego termina y la mujer que trabaja allí se da cuenta que alguien lo saboteó. Yoshitsune visita a Koizumi en el hospital, donde se disculpa con ella y Koizumi expresa que lo que vio fue horrible. Paralelamente, Kanna va junto a Chono y Maria a un casino, donde le revela a un hombre que si juega una vez, ganará, lo cual se cumple. Kanna entonces le dice que quiere un juego donde pueda ganar mucho dinero y el hombre le muestra un lugar donde juegan Rabbit Nabokov y Kanna le pide que le enseñe a jugar. Kanna entonces le gana a unos hombres para luego arruinar al casino, hecho por el que la apuntan, pero el hombre de antes la ayuda. Seguido a eso, Kanna expresa que repartirá el dinero entre los presentes si la ayudan. Esto provoca un alboroto, mientras que Kanna explica que los esperará en la plaza a las 5 am. Cuando van a la plaza, solo está un borracho, y Kanna explica que desde pequeña ha tenido unos poderes extrasensoriales. En ese momento, ellos proponen irse, pero ven llegar a varios hombres. A la vez que Yukiji visita la tumba de Bon-chan, Kanna va a la iglesia y le dice al cura que necesita usar la iglesia para una reunión con mafiosos para detener el asesinato del Papa. Mientras que la policía nota que tanto la mafia china y tailandesa tiene muy poca actividad, Kanna le cuenta al cura la verdad sobre el fin de año sangriento, mostrándole el libro de las profecías. Paralelamente, Yukiji recuerda cuando Mon-chan le dijo que habrá una reunión masiva en una iglesia en el 2014 y que eso sería el inicio de una nueva pesadilla, mostrándole el nuevo libro de las profecías. Mientras que Yukiji recuerda la muerte de Mon-chan, se encuentra con Setsuko, la cual le dice que hay una reunión masiva en una iglesia en Shinjuku, por lo que Yukiji se da cuenta que coincide con el nuevo libro de las profecías, acotando que un nuevo salvador de la justicia emergerá, pero este será asesinado. A la vez que Yukiji y Ocho van a la iglesia, Kanna calma a la multitud conformada por la mafia china, tailandesa y vagabundos, para luego doblar una cuchara, diciéndoles que se unan a ella, revelándoles que podrían morir. En ese momento, llegan los líderes de las dos mafias, a los cuales Kanna les pide que le ayuden a proteger al Papa. Al mismo tiempo, un policía se da cuenta que falta una pistola, y mientras que Yukiji se abre paso entre la multitud, Kanna expresa que Tomodachi es el enemigo, a la vez que el policía con el lunar saca una pistola. Kanna les explica los planes de Tomodachi, a lo cual el policía dispara, pero falla. Cuando va a disparar de nuevo, Ocho entra por un ventanal, afirmando que Kanna es su última esperanza. Sin embargo, alguien le dispara al policía, por lo que Ocho sale a investigar, y Kakta, es decir el dibujante, le señala una ventana. Cuando entra, se encuentra con el número 13, el cual sostiene el nuevo libro de las profecías, mientras lee algo sobre la Madre Santísima, dándose cuenta que se trata de la madre de Kanna, a la vez que escapa en un helicóptero. Por esto, Ocho recuerda a Kiriko. La policía irrumpe en la iglesia, a lo cual los dos jefes de la mafia acuerdan cooperar para detener a Tomodachi, al momento que Chono gana tiempo para que escapen, y mientras comen ramen, Yukiji expresa que no se pueden rendir. Koizumi despierta luego de tener una pesadilla con su banda favorita, dándose cuenta que está en su casa, expresando que recuerda todo de Tomodachilandia, menos la cara que estaba debajo de la máscara. En la escuela, su amiga Tomoko le dice que escuchó que sacó buenas notas en Tomodachilandia y que eso le ayudará a conseguir un buen trabajo. En ese momento se encuentra con Kanna, a la cual le trata de preguntar sobre el chico de la máscara, pero como no lo dice con claridad, Kanna la ignora. A la vez que Yukiji y Ryo se reúnen, Koizumi sigue a Kanna, y en un restaurante ella se encuentra con Takasu, la mujer de Tomodachilandia, quien dice ser una navegadora de sueños, diciéndole que debe ser llevada de nuevo a Tomodachilandia porque es una chica mala. Vemos cómo golpean a un chico para que luego un profesor se le acerque llorando. En el presente, Koizumi va hasta una cabina que Yoshitsune le puso en la tarjeta en caso de emergencia, y cuando llama, Koizumi le dice que se encontró con Kanna, hecho por el que Yoshitsune empieza a llorar preguntando por ella. Posteriormente, un nuevo profesor de inglés llega a la clase de Koizumi, y cuando ve su rostro, Koizumi grita y se desmaya. Ella despierta en la enfermería, donde se encuentra con Kanna. Le revela a esta que se encontró con Yoshitsune, comentándole su experiencia en Tomodachilandia a la vez que le pide ayuda. Por eso, Koizumi explica que cuando el chico se quitó la máscara durante el juego, tenía la cara del nuevo profesor de inglés. Por esto, Kanna sale a buscarlo y Koizumi vuelve al salón, donde se topa con el profesor,
el cual le revela que se llama Sadaki Yoshi, pero que le solían llamar Sadakiyo. Kanna va a buscar a Koizumi, pero ella ya no estaba en el salón. Paralelamente, Sadakiyo la lleva a su casa, la cual está llena de robots y cosas de los 70. Cuando él va a buscar el té, Koizumi llega a una habitación donde hay varias máscaras, a lo cual Sadakiyo le pregunta si piensa que él es Tomodachi. Este empieza a discutir con su madre, pero allí no hay nadie, para luego servirle comida a Koizumi. En ese momento, alguien llama, a lo cual Sadakiyo dice que Koizumi no está con él, pero ella toma el teléfono diciendo que sí lo está. Por esto, Sadakiyo toma un bate y rompe una laptop donde está una transmisión de Tomodachi, pidiéndole a Koizumi que lo lleve con Kanna. Este expresa que la Virgen María descenderá, revelándole que la directora tiene conexiones con los navegadores de sueños y probablemente ellos están en camino hacia su casa. En ese instante, estos aparecen afuera, a lo cual Sadakiyo rocía gasolina, explicando que esa casa es como un museo de Tomodachi, mostrándole el cuarto de este, para luego enseñarle una foto de Kiriko y Tomodachi. Este recuerda que de pequeño llevaba una máscara, por lo que siempre estaba solo y le hacían bullying, pero un día fue a la guarida de Kenji donde encontró a Tomodachi leyendo el libro de las profecías, preguntándole si podía ser su amigo. Sin embargo, él se mudó poco después de eso y en el presente, Sadakiyo expresa que lo trataba como un esclavo, para luego incendiar la casa y huir en su auto, donde Koizumi expresa que ese no es un amigo. Sadakiyo le explica que no hay fotos de cuando él era pequeño, razón por la que usaron su cabeza de adulto en el juego, para luego revelar que él volvió al pueblo pero que nadie lo reconoció y todos pensaban que estaba muerto. Ante esto, Koizumi le recuerda al profesor que lo defendió del bullying y Sadakiyo recuerda su dirección puesto que se enviaban cartas. Ellos van a su casa, pero cuando Sadakiyo pide que vuelvan, el profesor le da una foto preguntándole si es él, hecho por el que Sadakiyo llora. Se nos muestra que en el 2000 Kenji le habló a Kanna sobre doblar cucharas y que Sadakiyo le dijo que no debía usar trucos. Kanna pide la dirección de Sadakiyo, a lo cual la directora se ofrece a llevarla a su casa, pero a medio camino la directora menciona que la madre de Kanna es la Madre Santa y que Sadakiyo quería hablar con ella, para que luego Takasu le ordene llamar a Sadakiyo. Por esto, se muestra cuando Sadakiyo contestó el teléfono, pero Koizumi mencionó que estaba allí. Por esto, la directora le revela a Kanna que Tomodachi es su padre, hecho por el que Kanna recuerda cuando dobló la cuchara por primera vez, pero en ese momento el auto choca, a la vez que Kanna se muestra en shock. Mientras que la directora agoniza, Kanna se va caminando bajo la lluvia, recordando la última vez que vio a Kenji. Luego va a un arcade, donde unos tipos se ofrecen a llevarla, a lo cual Kanna reflexiona que no puede hacer nada. Los tipos del auto le dan pastillas a Kanna, la cual recuerda cuando Kenji le dijo que mucha gente le ofrecía drogas, pero él no las aceptaba. En eso, un hombre que habla con los tipos del auto menciona que hay algo extraño alrededor de un auto estacionado para luego desaparecer, y Kanna sugiere que tal vez los navegadores de sueños lo capturaron al igual que a Koizumi, pero expresa que ya no le importa. Sin embargo, ella recuerda a Kenji lamentándose por fracasar con su banda, para que luego él le diga que siempre que recuerda sus canciones favoritas, él se siente invencible. Por esto, a pesar de que su reproductor está dañado, ella puede escuchar la canción de Kenji, pidiéndole a los tipos que la lleven hasta el auto averiado. Unos hombres se disculpan con Manjome, para que luego aparezca Takasu, revelando que ella es la amante de Manjome, a la vez que Manjome expresa que necesitan apurarse con el asunto del Papa para que Tomodachi sea el presidente del mundo. Takasu menciona que Sadakiyo los traicionó y que los poderes de Kanna han empezado a despertar. Además, ella revela que Sadakiyo tiene una nota que Mon-chan olvidó, que Ocho escapó de prisión y que Yukiji continúa en las andadas, mencionando que si el grupo se reúne y encuentran la nota, la mentira de 1970 podría ser revelada. Ante esto, Manjome se ríe, ordenándole que se encargue, diciéndole que ella tendrá el hijo in vitro de Tomodachi, llamándola la Madre Santa. Por esto, ella ordena a sus hombres que se deshagan de la gente del edificio donde están Sadakiyo y Koizumi. Se nos muestra que en el 2002, Mon-chan se reunió con Sadakiyo, donde le preguntó quién era Tomodachi. En el presente, Sadakiyo le revela a Koizumi que tal vez quemen el edificio o utilicen gas, a la vez que se nos muestra cuando Sadakiyo le contó todo y Mon-chan hizo las notas. Por esta razón, Sadakiyo le da las notas a Koizumi, revelando que él mató a Mon-chan. De este modo, vemos cuando Sadakiyo lo mató y este se pregunta en el presente si él es bueno o malo, para luego decirle a Koizumi que le dé las notas a Kanna, a la vez que se ve algo en el cielo y Koizumi dice que son aliens.
antes. En ese momento, Kanna llega y Takasu la reconoce, ordenando demoler el edificio. Kanna les avisa a los ancianos del edificio para que evacúen, y el profesor de Sadakiyo reconoce el parecido de Kanna con su madre, diciendo el nombre de Kiriko, acotando que el sueño de ella era ser bacterióloga, y Kanna le dice que ella no conoce a su madre, pero sabe que está viva. Yoshitsune baja del helicóptero para rescatar a Koizumi y Sadakiyo, pero este dice que tiene una tarea que cumplir, y en ese instante se encuentran con Kanna. Ella abraza a Yoshitsune para que luego este le diga que se deben ir, y Sadakiyo le da las notas a Kanna diciéndole que a través de estas podrá encontrar el paradero de su madre. Después de que le revela que mató a Mon-chan, Kanna recuerda cuando Kenji le contó que Sadakiyo le dijo que no debía hacer trampas al intentar doblar cucharas, razón por la que Kenji afirmó que Sadakiyo no era Tomodachi. Mientras que Sadakiyo expresa que no recuerda eso, él dice que sabe dónde está Tomodachi, bajando con una de las cartas favoritas de este, hecho por el que Takasu lo deja ir. Sin embargo, se muestra en las noticias que se encontró un auto incendiado con un hombre dentro. Se nos muestra que Kanna ve una proyección donde aparece Kiriko. Unos días antes, Yukiji y Yoshitsune se reencuentran, hablando de que Ocho era el hombre que apareció en la iglesia. Koizumi se intenta ir, pero Yukiji le dice que como ella vio la cara de Tomodachi, ella está en peligro, de modo que se debe unir al grupo. Mientras leen las notas, descubren el nombre de un teatro, al cual Kanna va. Allí, un hombre le cuenta que durante los 90 una doctora salvó al pueblo de un virus que drenaba la sangre, pero ella se fue. Sin embargo, ella volvió en el 2002 buscando algo en las ruinas de un antiguo hospital. A la vez que Kanna le pregunta si su madre utilizó una vacuna, el hombre le acota que Kiriko estaba interesada en una película en particular y se sentó justo donde Kanna lo hizo. Kanna se adentra en el hospital, llegando hasta la oficina que era de su madre, donde descubre que ella se graduó en África. Seguido a eso, va hasta la sección bacteriológica, donde ve las fotos de un mono desangrándose y a su madre junto a otros doctores, enterándose que el hospital pertenecía a Tomodachi. Por esto, Kanna recuerda que el hombre le dijo que su madre lloraba viendo la película de Godzilla y su hijo, diciendo que ella era Godzilla puesto que aplastó a más de 150.000 personas. El hombre intuye que su nombre es Kanna, diciéndole que hay una grabación donde su madre dice su nombre. En la grabación, Kiriko dice que buscará al Dr. Yamane y que la historia moderna terminará en el 2015. Luego, su madre se dirige a Kanna, pero el audio se corta. Sin embargo, el hombre le revela que su madre le dijo que sea lo que haga, quiere que sea feliz. Se nos muestra un auto donde un directivo menciona un grupo bacteriológico en África y que el año 2015 será muy ajetreado, para que luego Kakuta y Ocho los detengan, preguntándole dónde está el Dr. Yamane. Paralelamente, le pasa un álbum de la primaria a Koizumi para ver si puede recordar la cara que vio en el juego. Koizumi no puede recordar y Yoshitsune expresa que ni él mismo puede, pero ve la foto de un chico que recuerda como Yamane. Al momento que Yukiji señala la televisión, donde hay una noticia sobre un virus en el oeste de África, Ocho va a la casa del directivo, el cual le da un cuaderno con la dirección de Yamane, diciéndole que este es un genio. Además, menciona que Yamane le contó que un amigo suyo que le gustaba la ciencia murió durante la primaria, pero que vio su fantasma en el laboratorio de la escuela. En eso, Yukiji recuerda un día que fue al salón de ciencias, donde Yamane le dijo que el pez payaso del salón lo llamó Kiriko. Vemos como la gente se reúne en la plaza de Tomodachi para el fin de año, a la vez que Yoshitsune y los demás brindan. Paralelamente, Kanna escucha a un hombre tocando en la calle, recordando a Kenji. Ella se queda dormida, pero se despierta a la vez que Dios, puesto que soñó con el robot gigante. En eso, vemos al cantante Haru Namio, el cual va escoltado por Maruo. Namio es invitado a ver a Tomodachi en el año nuevo, a lo cual Maruo le dice que tiene el traje lleno de explosivos, y Namio expresa que no dude si tiene la oportunidad de hacerlo. Mientras que Namio habla con Tomodachi, Maruo reconoce al ex ministro de salud que introdujo el virus al país. A la vez que Namio y Tomodachi cantan, Maruo se propone a detonar el explosivo, pero recuerda cuando Kenji le dijo que no muriera, hecho por el que decide no hacerlo. Después de que una señora les da la dirección de Yamane, Ocho recuerda que estudió con él y que este mencionó el nuevo libro de las profecías, un virus y una sociedad secreta. Por esto, Ocho sospecha que tal vez el libro está todavía en la biblioteca. Allí, Ocho busca entre los libros, encontrando una nota, la cual muestra que ese día habrá una reunión en el salón de ciencias, hecho por el que Ocho recuerda cuando Mon-chan le dijo que Don Ki vio algo en ese salón. Paralelamente, Koizumi intenta escapar para ver un concierto de su banda favorita, pero Yoshitsune la detiene. Seguido a eso, Koizumi menciona que cuando entró al juego vio que era 1971
lo cual sorprende a Yoshitsune y Yukiji, puesto que pensaban que era en 1970. Por esto, ellos recuerdan que el día antes de una disección en la clase de ciencias, un chico de su clase murió y se decía que su fantasma había quedado allí. En ese momento, Ocho y Kakuta entran en el salón de ciencias, donde ya había un hombre esperándolos. El hombre resulta ser Yamane, el cual les dice que aquel día Donkey vio el nacimiento de Tomodachi. Luego, este les revela que Tomodachi es uno de los miembros del grupo y que esa noche viene a matar a Yamane al momento que escuchan unos pasos. Se nos muestra a Kanna de pequeña siendo cargada por un extraño, para que luego Yamane exprese que Kiriko lo fue a ver en el 2003. Paralelamente, Kanna pasea por la calle donde vivía cuando era pequeña, pero no puede recordar la cara del extraño. A la vez que Yamane expresa que quería huir de Tomodachi, Kanna llega a la escuela y un hombre con una máscara aparece. Unas horas antes, Namio le hizo un dibujo del rostro de Tomodachi a Maruo, para que seguido a eso, este vaya a visitar a una viuda, a la cual le pregunta si le prestó su apartamento a alguien en 1997, a lo cual uno de sus hijos comenta que un superhéroe vino una noche y les hizo arroz. Seguidamente, la mujer expresa que por esas fechas alguien de la organización de Tomodachi le dio una gran suma de dinero para prestarle el apartamento. Por esta razón, Maruo expresa que sabe quién es Tomodachi y ve a Kanna en la escuela para luego escuchar un disparo. En eso, Yoshitsune y Yukiji tratan de recordar quién les tomó la foto que aparece en los libros. Yoshitsune entonces llama al profesor de primaria, preguntándole quién fue el alumno que doblaba cucharas, y cuando el profesor se lo revela, Yoshitsune afirma que se confirmaron sus sospechas. En el instante que se escucha el disparo, Kanna se da cuenta que el hombre que la cargó era su padre. Mientras que Tomodachi recuerda los detalles del libro de las profecías, Yamane le dice al hombre que solamente es un mentiroso, culpándolo de matar a Donkey porque sabía la verdad y que ahora quiere matar a Yamane. Por esto, Yamane le dispara a Tomodachi. Vemos como en el 2000 Kenji vio su cara, afirmando que él estaba muerto. En el presente, Yamane expresa que es solo una repetición de 1971, al cual Tomodachi afirma que eso no estaba en la profecía. Seguidamente, Tomodachi cae inerte y Yamane asegura que ya se acabó todo. Sin embargo, los hombres de Tomodachi le disparan y Ocho le quita la máscara para descubrir que es Fukube. Yoshitsune recuerda que fue Fukube el que les tomó la foto y que a pesar de que este nunca fue cercano a ellos, nadie lo recordaba. En ese momento, la policía llega a la escena donde Maruo y Kanna se reconocen mutuamente y estos se encuentran con Ocho en un callejón, el cual les revela que Fukube era Tomodachi y que este murió, a la vez que la noticia se presenta en la televisión. A la vez que Manjome se entera de la muerte, el grupo ve que se anuncia que la causa fue un paro cardiorrespiratorio, a lo cual Ocho confirma que no tenía pulso. En eso, Yoshitsune recuerda que Fukube se quejaba de que su nombre era en realidad Hattori, a lo cual Kanna empieza a llorar reflexionando que todos están vivos. Mientras que Ocho expresa que todavía no ha terminado, Manjome reconoce el cadáver de Tomodachi. A medida que vemos que la noticia de la muerte tiene repercusión mundial, Manjome llama a una reunión, donde los integrantes se preguntan si deberían seguir con los planes, a lo cual el número 13 expresa que deben hacer realidad lo que decía el nuevo libro de las profecías. Por esto, uno de los miembros no está de acuerdo, pero después este muere en un accidente. Vemos como Yukiji ve la noticia de la muerte del hombre en el accidente, para que luego se nos muestre cuando Kakuta y los mangakas se encuentran, proponiéndose hacer un nuevo manga. Seguido a eso, Ocho expresa que todavía tiene trabajo que hacer, a lo cual Kanna le pide ir con él, diciendo que su madre es una asesina, pero Ocho le cuenta que Yamane le contó de lo que hablaron cuando Kiriko lo fue a visitar. Por ello, se nos muestra que Yamane fue el que hizo el virus, el cual fue creado para que solo el 1% de la humanidad pudiese sobrevivir, pero gracias a la vacuna que Kiriko creó, solo 150.000 personas murieron. Seguidamente, Yamane expresa que creó un virus más potente, expresando que tomaría unos 10 años para desarrollar una vacuna. Por esto, Kiriko le afirma que lo que Tomodachi dice es mentira, tomando la información sobre el virus, exclamando que desarrollará la vacuna. Por esto, se nos muestra que poco después, Yamane abandonó el laboratorio. Debido a todo eso, Ocho le dice a Kanna que su madre está viva y que está luchando por la humanidad. Vemos cuando la banda de Kenji tocó en la televisión, pero estos fueron echados por pasarse el tiempo y seguidamente el baterista dejó la banda. En el presente,
presente, Kanna y Yoshitsune se reúnen con Namio, a lo que Maruo explica que Namio los rescató luego del fin de año sangriento. Por esto, Namio los lleva hasta una habitación con una batería y cuando comienza a tocar, Kanna reconoce el sonido. Debido a esto, Namio revela que él era el baterista de la banda de Kenji, el cual expresa que traicionó a Kenji, pero ahora lo necesitan más que nunca. Koizumi ve por las noticias que gente del Partido de la Amistad está empezando a morir. Luego, va con Tomoko a visitar al novio de esta, pero cuando llegan descubren que este murió desangrado, al igual que todo el edificio, y se informa en las noticias que un nuevo virus que hace morir desangrado ha aparecido. Se nos muestra a un niño tirado en el suelo para que luego veamos a Keroyon junto a su hijo vendiendo fideos japoneses en Nuevo México. Ellos llegan a un pueblo donde se encuentran con el niño, al cual le dan un plato de fideos y cuando Keroyon le pregunta por un adulto, él les muestra que enterró a todos en el pueblo. Vemos como poco antes el niño estaba jugando a que tocaba una canción, a lo cual una mujer le preguntó dónde le escuchó, para luego decirle que deben darse prisa o morirán todos, por lo que ésta le puso una inyección y por esto el chico, llamado Danny, fue el único que sobrevivió, revelando que todos murieron desangrados. Seguido a eso, Danny le dice que la mujer le dijo que tiene un hermano que se llama Kenji, razón por la que Keroyon lo recuerda, expresando que había estado huyendo pero ahora ha encontrado su misión, exclamando que salvará al mundo. Vemos a un anciano en Alemania, el cual busca comida en un supermercado destrozado junto a un chico llamado Peter, y cuando vuelve auxilia a un oficial que comenta que el ejército no lo dejará salir del pueblo. Luego, él conversa con su esposa que aquella mujer tenía razón, recordando cuando encontraron a Kiriko tirada y la ayudaron, hecho por el que ella les contó sobre el virus y la vacuna y antes de irse, ella les dejó una dosis. Por esto, los ancianos se debaten quién debe ponérsela, a lo cual el anciano decide que se la pondrá a Peter. Mientras que el pánico por el virus aumenta, se presenta en las noticias a varios que murieron en el edificio, además de un chico que desapareció y que este es sospechoso. En eso, Koizumi habla con Tomoko y ella le dice que le vinieron a traer un salmón que encargó, a lo cual Koizumi tiene un mal presentimiento. Al momento que el chico que desapareció del edificio le entrega el salmón a Tomoko, Koizumi le pide que se lo muestre y cuando Tomoko lo hace, ella expresa que es el sospechoso de matar al novio de Tomoko. Por esto, el chico entra y la golpea para luego amenazar a Koizumi diciéndole que irá a su casa. Koizumi entonces ve a un hombre en su puerta, pero este resulta ser de los compañeros de Yoshitsune, el cual la lleva hasta la guarida, donde le revelan que Tomoko está a salvo. Kanna llega en ese momento, proclamando que irán a Tomodachilandia para entrar al juego y averiguar qué es lo que pensaba Tomodachi. Se nos muestra que en el funeral de Tomodachi una multitud va a verlo, a la vez que Manjome se pregunta qué debería hacer. Por esto, Manjome entra en el juego virtual. A su vez, Kanna y los demás llegan a Tomodachilandia, donde Yoshitsune y Koizumi entran en el juego. Allí, Yoshitsune se muestra sorprendido por el realismo del juego, yendo a la tienda de los ancianos, donde él menciona las cosas que recuerda. Por esto, Koizumi señala dónde estaba la base secreta, mostrándose un boliche. Se nos muestra cuando los chicos vieron que construían el establecimiento, llamando Satanás al dueño del local. Koizumi afirma que eso no estaba ahí cuando ella entró por primera vez, y al momento que ingresan, Koizumi demuestra ser muy buena jugando. Por esto, el dueño la abraza, razón por la que Yoshitsune lo confronta, y este resulta ser Dios, el cual se llama Kaminaga. Luego de que Yoshitsune le dice a Dios que se volverá un vagabundo, se encuentran con Mon-chan, por lo que llora. Sin embargo, Kanna ve que alguien se acerca donde están, el cual es Manjome. Luego de que Takasu ve a Manjome, ella va a hablar con lo que ella considera un soñador defectuoso, pero en ese momento ve pasar a un hombre, hecho por el que rompe a llorar y lo intenta seguir, pero no lo encuentra. A su vez, Yoshitsune y Koizumi ven a Donki la noche que van al salón de ciencias. Se nos muestra a Manjome más joven en el juego, el cual llega a un restaurante y dobla una cuchara, para luego ofrecerle una maleta llena al camarero, comentando que ya no la necesita porque consiguió algo mejor. Manjome ve esto, dándose cuenta que ese día su vida y la de Tomodachi cambiaron. Paralelamente, Yoshitsune y Koizumi siguen al grupo donde va Donki, los cuales cuentan que un chico fue al salón de ciencias y que este vio el fantasma de Katsumata, comentando que nadie sabe cómo murió y cuando entran
entran se ve a Arien en la ventana. Mientras que Kanna analiza la situación del juego, Yukiji ve a Arien entre los transeúntes, al cual sigue, encontrándose con Ocho, y este le dice que creyó ver a Arien que debería estar allí, por lo que lo siguió. En el juego, Yoshitsune y Koizumi van al aula, momento en el que ven a Manjome. Kanna se da cuenta de esto, pero inmediatamente ve que hay otra persona infiltrada en el juego que se acerca a toda velocidad. Kanna decide entrar al juego, donde se encuentra con Kenji de niño y lo abraza. Luego vemos a Donkey, el cual entra a la sala de ciencias. Él prende una vela, solo para descubrir un cuerpo colgado. Mientras que Kanna se acerca a la escuela, Donkey ve a Sadaki y Yamane, el cual le dice que ocurrirá un milagro. Donkey ve que Fukube es el que cuelga, y cuando este abre los ojos, Yamane expresa que ha resucitado. Donkey dice que es un truco, hecho por el que Fukube le dice que está expulsado, y cuando lo acorralan, él salta por la ventana. En ese instante, entran Yoshitsune, Koizumi y Kanna, para que luego entre Manjome pidiendo que le muestre qué pasa después, pero una silueta aparece detrás de él. Mientras que la chica del partido de Tomodachi dice que vio algo, Manjome se encuentra con Tomodachi en el juego, el cual intenta matar a Fukube, lo que hace que Manjome salga, viendo a Tomodachi frente a él. El juego se distorsiona y Koizumi le quita la máscara a Sadakiyo, lo que hace que ella vuelva a la realidad. Por su parte, Yoshitsune se encuentra consigo mismo construyendo una nueva base secreta, lo cual conmueve a Yoshitsune y sale del juego, exclamando que ya sabe qué hizo en 1971. Kanna sigue a Donkey, el cual dice que se encontró con el emperador del Man, a lo cual Kanna le dice que cuando crezca él será un protector de la justicia, y Donkey le dice lo mismo, diciendo que es una promesa. Por esto, Kanna sale del juego, afirmando que cumplirá la promesa. Vemos al padre Luciano, el cual vive en Roma, y este se lamenta por la muerte del padre Pelín, expresando que le debía la vida. Luego, encuentra un libro extraño, encontrándose con el que lo fabricó, y este explica que un japonés le pagó mucho dinero para que lo hiciera, aclarando que el libro dice que el mundo acabará en el 2015. Por este hecho, Luciano se da cuenta que Pelín pensaba que no habría 2016. Se nos muestra como en 1995 Pelín fue a visitar a Luciano cuando era vago, dándole una Biblia. En el presente, un cardenal le cuenta que Pelín murió cayendo de unas escaleras, y cuando Luciano le pregunta por el libro, este le contesta que no le presta atención. Seguido a eso, Luciano le pregunta a un hombre al respecto, y este le cuenta que él vio a un agente junto al padre Pelín cuando estaba moribundo, y que tenía manchas de vino tinto. Por esto, Luciano asegura que Pelín no podía beber vino tinto, para luego expresar que siente que lo están siguiendo. Debido a esto, Luciano se da cuenta que el cardenal está involucrado y que van por él, y este decide irse. Luciano va a Japón, donde es detenido por parecer sospechoso. Chono lo interroga, y a pesar de no entender el idioma, Chono logra entender que Luciano le está diciendo que el papa será asesinado. Por esto, Chono promete ayudarlo, llevándolo hasta la iglesia de Kaukicho, donde el padre asegura que Luciano es de fiar, a lo cual Kanna revela que Ocho y Yukiji vieron a Tomodachi en la calle. Después de que comentan que lo que vieron fue real, Kanna va a pedirle a las mafias que le ayuden a salvar al papa. En el funeral de Tomodachi, un niño se acerca al cuerpo, a la vez que el papa viaja a Japón expresando que visitará al padre de Kaukicho, el cual se llama Nitani, y en ese momento, el niño ve que Tomodachi se mueve, pero es apartado. Mientras que el papa habla, el padre de Nitani le cuenta a Kanna que lo conoció en China en el 2001, donde a pesar de su mala vida, lo ayudó a llevar unas vacunas hasta un pueblo, teniendo que arriesgar sus vidas al pasar un río revuelto, y este llegó a pensar que el cura había muerto, pero se volvieron a encontrar y poco después, este se convirtió en el papa, al cual Kanna expresa que lo deben proteger porque a fin de cuentas es otro ser humano. A medida que buscan al número 13, Kanna se encuentra con un sospechoso, pero este se suicida. El papa llega a Kabukicho, a la vez que el número 13 ayuda a una anciana a cruzar la calle, proclamando que un nuevo mundo va a empezar. Cuando el papa se reúne con el padre Nitani, este le pide que se vaya de Japón porque su vida corre peligro, pero el papa le dice que no se preocupe por él. A la vez que Kanna y los demás se muestran aliviados porque no pasó nada, Manjome pregunta dónde está el número 13, pero se sorprende cuando le dicen que el papa se encontrará con el cuerpo de Tomodachi, afirmando que será un show. El grupo se infiltra en las instalaciones de la Expo Universal a donde irá el papa, pero el número 13 ya estaba allí. En eso, Maru habla con un doctor en el lugar donde hubo la primera víctima, y este le explica que se dice que el virus lo trajo un hombre con máscara antigas y unos maletines. Mientras que Keroyon sigue el rastro del hombre con los maletines, unos motorizados llegan, enseñándole la vacuna. Estos expresan que se los entregó una mujer a la que llaman la Virgen, viendo que un barco se incendia en las noticias, por lo que se dirige hacia allá. A su vez,
Manyomi expresa que llegó el momento en el que el impostor se convierte en el verdadero. El Papa llega a la expo, donde le dirige unas palabras al cuerpo de Tomodachi, para que seguido a eso, 8 localiza al número 13, pero en ese momento Tomodachi se levanta. A la vez que todos exclaman que ha resucitado, Tomodachi se acerca al Papa y en ese instante el número 13 dispara. Por esto, Tomodachi lo salva y 8 murmura que Tomodachi se convirtió en un dios. La seguridad resguarda al Papa, a lo cual Nitani le dice que es un montaje, pero el Papa cree que es un milagro. Tomodachi se levanta de nuevo, señalando al cielo, lo cual la multitud imita. Luego, se lleva a cabo una asamblea donde la mujer le pregunta quién es, pero Tomodachi le dice que ella lo vio en la calle. Seguidamente, revisa el nuevo libro de las profecías, mencionando que el teléfono pronto sonará, hecho que ocurre. Debido a esto, varios hombres rocian el virus alrededor del planeta, provocando el fin del mundo. En algún lugar, vemos a un hombre en una moto, siendo el tercer año de la era Tomodachi. En 1969 vemos como un niño entra en la base secreta donde encuentra el libro de las profecías y cuando entra Sadakiyo, este afirma que era un nuevo libro de las profecías, pidiendo que no lo llamen ni Fukube ni Hattori, sino Tomodachi. Se nos muestra que Fukube fue el que le contó de la expo a Kenji. Después, Sadakiyo le dice que lo lleve a la expo, pero este le dice que no podrán ir, lo cual le da vergüenza y le pide a Sadakiyo que le dé la máscara. Sin embargo, a medio camino lo golpean porque lo confunden con Sadakiyo y cuando se quita la máscara, ve su reflejo sin rostro. Este llega a su casa preguntándose quién es, pero en ese momento Sadakiyo lo llama. Él le reclama que no lo llame Hattori y cuando le pregunta qué le pasó, Sadakiyo expresa que lo golpearon. Allí se les ocurre la idea de la casa embrujada, donde ponen el muñeco colgando y este expresa que en el futuro habrá caos. Fukube escribe un informe sobre la Expo Universal como tarea para la escuela, a pesar de que no fue, para que luego Kenji lo visite, pero Fukube no sale. Sin embargo, él logra escuchar que Kenji y el grupo irán a la mansión. Por esto, él va con la máscara, pero Kenji lo encuentra. Pese a eso, ninguno le presta atención y cuando entran todos se ríen del muñeco. Debido a eso, Fukube le dice a Sadakiyo que asuma que hizo todo o si no lo matará. Sin embargo, Yoshitsune los ve al momento que Kenji y 8 corren asustados desde el segundo piso, afirmando que vieron un fantasma. Fukube va a investigar, pero solo encuentra un espejo. Cuando terminan las vacaciones de verano, Sadakiyo se cambia de escuela y Fukube se encuentra con Yamane junto a Manyomi. Mientras que Fukube le habla a Yamane sobre el virus del futuro, este dobla una cuchara. Poco después, Sadakiyo se les vuelve a unir, a lo cual Fukube planea la broma al salón de ciencias y Manyomi le da su tarjeta para que lo llame puesto que quiere trabajar con él. Debido a eso, se muestra cuando Donkey se sorprende y salta por la ventana, pero Fukube comienza a ahogarse. Vemos una serie de recuerdos y una silueta que le habla, para que luego se nos muestra a Tomodachi conectado a una máquina. Mientras él se pregunta qué fue lo que vio, contempla la ciudad desde la torre Tomodachi. Conocemos a Katsuo, el cual le gusta la lucha libre y en el momento de la cena guarda un poco de comida en una bolsa. Su abuelo le cuenta sobre un luchador que tenía el pelo largo y ropa rasgada para que durante la noche le lleve comida a un hombre herido, el cual Katsuo cree que es el luchador, pero este le dice que lo llaman 8. Se muestran protestas porque la gente quiere ir al otro lado del muro y la policía las contiene, a lo cual Sanae, la hermana de Katsuo, escucha que un hombre logró salir de los muros y regresar. Por esto, Sanae descubre que el que salió del muro fue 8, el cual comenta que afuera del muro todo es igual y que está controlado por simpatizantes de Tomodachi. Debido a eso, Sanae le pregunta si Tomodachi es bueno o malo, pero 8 le dice que saque sus propias conclusiones. Seguidamente, Sanae explica que se quiere unir a la facción Genji, cuyo objetivo es liberar presos políticos y que es liderado por Yoshitsune, pero ella revela que hay un grupo que planea matar a Tomodachi y que está controlado por la reina del hielo. Después, 8 le pregunta por Shinjuku, a lo cual Sanae expresa que su padre le dijo que era una zona peligrosa. 8 se pregunta si todavía existe la iglesia de Kabukicho, por lo que Sanae se ofrece a ir. Sin embargo, esa noche, Sanae le informa que varios miembros de la facción Genji han sido acorralados, pero cuando van a ver la televisión, la señal se pierde, para que seguido a eso, se escucha la voz de una mujer invitando a la gente a que tomen las armas el 20 de agosto. Poco después, los hermanos dicen que van a llevar una televisión a reparar, pero llevan a 8 oculto, el cual se sorprende por la apariencia del Tokio del siglo XXI, pasando por lo que Sanae llama la fuerza defensora de la Tierra, que según defenderá el mundo de los invasores alienígenas y que además estos alienígenas traerán un virus, por lo que hay planes de mudarse a Marte. Por esto, Sanae expresa que son historias muy infantiles y esto hace que 8 reflexione. Seguidamente, unos militares los detienen
hecho por el que 8 provoca una explosión y huye junto a los chicos para luego llegar a donde está Dios. Por esto, Dios los guía hasta las alcantarillas, donde 8 les dice a los chicos que sigan las marcas para llegar hasta donde están los de la facción Genji. Ellos llegan hasta la vía de un subterráneo, donde se encuentran a un hombre de la facción Genji herido, el cual expresa que deben detener a la reina del hielo, y en ese momento unos soldados de las fuerzas de defensa de la tierra los rodean. El hombre les dice que hay un espía en la facción Genji y uno en el grupo de la reina del hielo, diciéndoles que deben hablar con ella para detenerla, porque si no todo su grupo será exterminado el 20 de agosto. Después de que el hombre es asesinado por los soldados, Sanae expresa que ella va a informarle a la reina del hielo y le dice a Katsuo que vaya a la iglesia. Por esto, vemos como Katsuo sale en una calle, donde se encuentra un maleante golpeando a otro, hecho por el que Katsuo trata de detenerlo, y cuando el maleante lo va a atacar, un hombre lo detiene preguntándole a Katsuo si le gusta la lucha libre. El maleante lo llama jefe al momento que el hombre le dice a Katsuo que se vaya, y en ese instante Sanae llega al refugio de la reina del hielo. A la vez que 8 habla con Dios sobre que este construyó un boliche sobre su base secreta, Katsuo llega con el padre Nitani, al momento que Sanae se encuentra con la reina del hielo, la cual es Kanna. Sanae le cuenta sobre el espía, mientras que un chico le sirve té, a lo cual Sanae y este muestran sus cicatrices de la vacuna. Por esto, Kanna desvela que el chico que le sirvió el té es el espía, quitándole un GPS que traía consigo, para luego revelar que ella también se puso la vacuna. Se nos muestra como en el primer año de la era Tomodachi, el mundo estuvo en caos por el virus. Por esto, vemos a 8 en un pueblo con un grupo de hombres, al momento que uno de estos recibe una vacuna. Por esta razón, todos comienzan a pelear por la vacuna, terminando con todos muertos. 8 va a otro pueblo, donde a medio camino un sujeto le avisa que hay una matanza por la vacuna. Cuando llega, salva un hombre que iba a ser rematado, para que luego el agresor se desplome. Seguidamente, el hombre señala a un niño que tiene la vacuna, pero este huye. 8 va a la casa del hombre, donde este le da té y le explica que toda su familia murió y que existe un mercado negro por las vacunas, llegando a sumas de hasta 100 millones. Sin embargo, 8 se queda dormido y cuando se despierta está esposado, dándose cuenta que lo drogó, para luego ver al niño con una guadaña. Mientras dialoga con el niño, 8 se da cuenta que el que mató a la gente fue el hombre, para que luego 8 se enfrente a él. Debido a eso, el hombre cae por un precipicio y cuando 8 lo salva, este le dice que le puso la vacuna mientras dormía. Seguido a eso, el hombre le dice que en el mundo solo hay desesperación, soltándole la mano y muriendo en la caída. Posteriormente, 8 se separa del niño, expresando que si bien no hay manera de vencer a la desesperación, siempre se puede seguir adelante. Vemos como 8 no es vigilante de los muros, donde un policía le dice que los aliens los van a atacar. En eso, Arien huye y antes de que Chono pueda hacer algo, el comandante Serizawa le dispara, ordenándole que no debe dudar. Este le dice que el fugitivo escondía arroz, diciéndole que se lo diga al terrateniente. Por esto, Chono se pregunta qué estará haciendo Kanna, expresando que prefiere ser exterminado antes de seguir viviendo así. Poco después, Chono y Serizawa van a una aldea donde este último mata a un hombre por resistirse a la autoridad. Chono vuelve más tarde para darles arroz a la gente de la aldea, descubriendo que la gente se reúne alrededor de una radio, expresando que cada cierto tiempo suena una canción, y estos dicen que si se la aprenden serán libres, al momento que alguien se acerca en una moto. A su vez, Sanae le pide que detengan el plan, pero Kanna afirma que ella y sus hombres no tienen nada que perder. En ese momento se escucha una canción, la cual Kanna expresa que es un cassette que tiene solo para ella, pero se lo regala a Sanae. A medio camino, Sanae se da cuenta que sabe cómo continúa la canción, a la vez que la moto se acerca más. Koizumi escucha a un chico tocando una canción, diciéndole que lo grabó, para luego mostrárselo a Maruo. Este se la muestra a Namio, lo cual el chico explica que un hombre se la enseñó 3 años atrás. Namio reconoce la canción y Maruo la pone en la radio, al momento que el hombre de la moto se acerca al policía, diciendo que se llama Yabuki Joe. Cuando 8 se reencuentra con Sanae, esta le revela que no pudo detener a la reina del hielo y que su nombre es Kanna, mostrándole los cassettes que le dio, expresando que la versión del cassette y de la radio son diferentes. Luego, 8 va a ver a Kanna, a la vez que el policía afirma que dejó entrar a un extraterrestre. Chono es despertado por el escándalo, escuchando que el alienígena tiene un arma en forma de guitarra. Paralelamente, Kanna declara que no está con el grupo de Yoshitsune porque no son radicales, a lo cual 8 le dice que morirán, pero Kanna contesta que todo le da igual. Por esto, ella recuerda cuando la mafia china le regaló las vacunas. Allí,
el jefe de la mafia le revela que robó las vacunas, lo cual Kanna le responde que mucha gente moriría por ello. Debido a eso, el jefe de la mafia dice que no tiene sentido hacerse el héroe, convenciéndola de que se la ponga. Poco después, Kanna fue a visitar al jefe de la mafia tailandesa, el cual le revela que la vacuna que se puso es farsa, acotando que muchos de sus compañeros han muerto, dejando sus esperanzas en Kanna. En el presente, Kanna expresa que el jefe de la mafia tailandesa murió a los 3 días y que se puso la vacuna porque quería vivir, a lo cual Ocho le revela que Kenji podría estar vivo. Por eso, Ocho le dice que la canción que pasan en la radio es diferente, a lo cual Kanna contesta que es una tontería puesto que Kenji murió. Ocho se le intenta demostrar con una radio, a la vez que recuerda cuando le dijeron que su hijo fue atropellado. El radio no suena, hecho porque Kanna se va, pero en ese momento la canción empieza a sonar y Kanna se da cuenta que es una versión diferente. Por su parte, un hombre le dice a Chono que el alienígena está comiendo en una casa. Se nos muestra al DJ de la radio, a la vez que Kanna expresa que la pudo oír. Por otro lado, la policía rodea la casa al momento que el hombre sale. Posteriormente, Kanna le dice a los de su grupo que cancelarán el plan del 20 de agosto, pidiéndoles que no mueran, al mismo tiempo que Joe se propone a cantar una canción. A la vez que comienza a cantar, la base de Kanna es atacada y Joe es disparado. Él se levanta para seguir cantando, expresando que no se le debe disparar a alguien que canta. Debido a eso, Chono se da cuenta que Joe es el hombre del que Kanna hablaba. Serizawa lo apunta, pero Chono se interpone cantando, diciéndole que no le puede disparar a una persona que canta. En ese momento, informan que unos aliens vienen desde el norte, mostrándose como un grupo de gente destruyó la cerca. Por esto, Joe expresa que va a Tokio y Chono se le une, a la vez que desde un helicóptero le informan a Kanna que si quiere salvar a sus amigos, se deberá entregar en 24 horas. Kanna y Ocho son emboscados y llevados ante Manjome, el cual les dice que quiere matar a Tomodachi. Ante la confusión de Kanna y Ocho, Manjome les cuenta sobre un día que Fukube lo fue a visitar. En ese tiempo, Manjome los reconoce y le muestra unas máscaras, diciéndole que seguirán con el plan. Por esto, se nos muestra como un chico le muestra a Mio y Maruo una cinta de Manjome diciendo en la televisión que traerá a un niño con poderes mentales que puede doblar cucharas. Sin embargo, esto fue suspendido y salió un artículo en el periódico de que esto era falso. Por esa razón, se nos muestra que después del programa en 1972, Manjome le reclamó a Fukube por haber hecho el ridículo y este afirma que se vengará. Debido a eso, se nos muestra cuando Tomodachi empezaba con todo y Manjome lo sostenía con una cuerda, hecho que sorprendía a la gente. En el presente, Ocho expresa que él vio morir a Fukube, es decir, Tomodachi, pero Manjome les cuenta que después de una reunión oyó a Tomodachi preguntándose qué haría Fukube. En eso, Chono le pregunta a Joe si él es Kenji, pero este no contesta, comentándole que él fue a Tokio pero huyó enseguida. Debido a eso, Chono le pregunta si conoce a Kanna, a lo cual Joe le dice que debe ir a pescar un pez gigante que no pudo capturar cuando era niño. Paralelamente, Maruo y Namio van al boliche de Dios, donde este les dice que el fin está cerca, y en ese momento Koizumi hace 2 chuzas, hecho por el que Dios exclama que los bolos renacerán, pero afirma que alguien viene. En eso, Chono y Kenji llegan a un pueblo en el cual una mujer les informa que necesitarán un salvoconducto para pasar el punto de control hacia Tokio. Sin embargo, ellos ven que ejecutan a un hombre que iba en un auto y un anciano comenta que él ha enterrado a todos los que han intentado pasar con un salvoconducto falso. Vemos como un hombre le paga al falsificador de salvoconductos para que luego Serizawa le quite el dinero a este y pedirle más dinero al hombre a cambio de ser llevado en un bus. Seguidamente, este se encuentra con Chono y Joe, invitándolos a su bar, donde Chono se entera que es buscado, razón por la que se disfraza. Joe identifica a Serizawa como un traficante de refugiados y este le presenta al mejor falsificador de salvoconductos, el cual es Ujiki, uno de los mangaka que era vecino de Kanna. Luego, Serizawa se va con Chono, al momento que Joe convence al mangaka de que le haga una falsificación. Sin embargo, unos policías irrumpen y Serizawa le señala a Chono para luego recibir dinero. Mientras que Serizawa golpea a un hombre para que le dé medicinas, el mangaka intenta detener a Joe, pero a pesar de que todos piensan que será ejecutado, Joe anuncia que fue aprobado. Él le recrimina a Serizawa por haber vendido a Chono, para que luego este le muestre a su hermana enferma. Por esto, Joe le pide al mangaka que haga falsificaciones para toda la gente del pueblo. Debido a eso, todos van hacia el muro, logrando pasar mientras que Joe canta. En eso, el chico que mató a Moroboshi observa a Joe por un televisor. Luego de que pasan, Serizawa deja a su hermana en un hospital
y estos van a un restaurante. Joe aprovecha para ir al castillo, donde se encuentra con el chico asesino, el cual le pregunta si él es Kenji. Por eso, se nos muestra a Kenji cuando fue despedido de su trabajo, a lo cual el chico lo observaba. Este lo sigue, viendo cómo Kenji ayuda a que una anciana cruce la calle, evita que un chico robe un libro y previene que un sujeto inicie un incendio. Por esto, el chico le recarga sus buenas acciones, diciéndole que es el defensor de la justicia. Kenji le da una entrada para que lo vaya a ver tocar, pero el chico prende fuego a la entrada. Seguido a eso, vemos como Moroboshi intenta convencer a Kiriko de seguir estudiando en la privada, puesto que no pudo entrar en la pública. Kiriko le responde que es muy caro, pero Moroboshi insiste en que necesitan más gente como ella, pidiéndole que se vaya con él, pero Kiriko se niega. Esto es grabado por un sujeto para que luego el chico se lo muestre a Tomodachi, el cual le dice que Moroboshi es un estorbo y debe ser eliminado. El chico le pregunta si es la misma persona, pero enseguida acota que es Tomodachi de todos modos. Por esto, vemos cuando el chico empuja a Moroboshi y poco después Fukube habla con Kiriko, diciéndole las mismas palabras que Moroboshi le dijo al momento que el chico se ríe. En el presente, este le pregunta si era su hermana, afirmando que él es Kenji. Por esta razón, el chico le revela que él controló el robot y esparció el virus, apuntando a Joe con una pistola, afirmando que él es el mal. Joe duda de si es verdad lo que dijo y un soldado lo llama Führer, diciéndole que un grupo de gente está atacando el castillo. Este ordena que maten a todos, a lo cual Joe le dice que solo sabe hablar. Al momento que Serizawa y los demás rescatan a Chono, Joe le pregunta su nombre, revelando que él es Kenji. Al momento que Chono y los demás llegan hasta donde está Kenji, él explica que después del fin de año sangriento perdió la memoria y empezó a vagar por todo Japón, y que cuando volvía a Tokio sentía tanto terror que se iba inmediatamente. Sin embargo, Kenji expresa que cuando vio la noticia del virus y la Expo de 2015, recuperó sus recuerdos, o mejor dicho, no pudo seguir huyendo, acotando que decidió convertirse en el protector de la justicia. Mientras que el chico le apunta, Kenji le pregunta su nombre, diciéndole que no es malvado, logrando detenerlo. En eso, Yoshitsune y Kanna se encuentran, a lo cual ella afirma que matará a Tomodachi. Yukiji le dice a sus alumnos que cerrará su dojo, pidiéndoles que no mueran. Después de esto, Kanna junto a Yoshitsune y Ocho la visitan, informándole sobre el plan de Kanna. Yukiji le dice que irá con ella, mostrando una foto de Kiriko. Por esto, se nos muestra una vez que Kiriko le curó las heridas a Yukiji después de una pelea, donde Yukiji expresa que admira a Kiriko por ser tan femenina, pero Kiriko le dijo que le gustaría ser como ella. En el presente, Ritsuko llega, contando que descubrió que Kiriko está viviendo en una montaña. Yukiji le revela que Maru está en camino para ir a verla, pero Kanna afirma que no tiene tiempo para ver a su madre, puesto que Tomodachi destruirá la humanidad pronto. A su vez, Maruo llega hasta una instalación con una bandera de rana. El grupo se propone ir a ver a Tomodachi, a lo cual Yoshitsune les ofrece unas armas, pidiéndoles que no mueran. En eso, Maruo se encuentra con Keroyon. Se nos muestra en el 2000 cuando Keroyon ignoró la invitación de Kenji y se encontró con el robot. En el presente, Keroyon revela que se encontró con Kiriko en Estados Unidos y que se siente culpable por no haberle hecho caso a Kenji, contando que el plan de Tomodachi es que los extraterrestres lleguen y destruyan al mundo. El hijo de Keroyon informa que Kiriko accedió a la visita de Maruo, contando que Keroyon se quemó parte de su cuerpo para salvar a Kiriko de un incendio. Por esto, Maruo le dice a Keroyon que es un gran tipo y le pide que se les una. Se nos muestra a Kiriko pidiéndole al asesino de Moroboshi que la deje ver a Tomodachi y este le muestra al robot atacando la ciudad. Por esto, vemos a Kiriko trabajando con una vacuna, recordando cuando nació Kanna y Tomodachi prometió proteger a su hija hasta el fin del mundo. Seguidamente, vemos cuando Kiriko descubrió la secta de Tomodachi, por lo que fue a buscar a Kanna y la dejó con Kenji. Posteriormente, ella denunció la organización, pero esto fue recibido por Yama, y luego Kiriko fue a ver a Yamane. Se nos muestra cuando fue salvada por Keroyon y la gente de Tomodachi la fue a buscar. Por todo esto, Maru y Keroyon se ponen trajes especiales, encontrándose con Kiriko, la cual expresa que creó una vacuna definitiva que se inyectó a sí misma, y si logra salir con vida, la humanidad habrá ganado. A la vez que Kanna junto a Ocho y Yuki se proponen a entrar al edificio de Tomodachi, Kiriko se muestra aliviada cuando Maruo le dice que Kanna está bien. Seguido a eso, ella afirma que el padre de Kanna es Fukube y que hace poco lo fue a ver. En eso, el grupo logra entrar, pero Kanna revela que Yukiji y Ocho llevan armas, a lo cual Ocho le dice que no lo haga, diciéndole a Yukiji que Kanna planea explotar junto a Tomodachi. A medida que Kiriko expresa que Tomodachi nunca le haría nada a su hija, Kanna se encuentra con este
este. Sin embargo, Kiriko afirma que este Tomodachi era otra persona y cuando este abraza a Kanna, ella se da cuenta y lo aparta. Por ello, Kiriko explica que tenía la misma voz y figura que Fukube, pero algo era distinto, afirmando que si bien Fukube no le haría nada a Kanna, no sabe qué puede hacer este. Paralelamente, Kanna le pregunta quién es y Tomodachi le contesta que él es el verdadero, recordándole cuando la cargó. Kanna niega esto, preguntándole cuántos dobles más existen. Tomodachi se intenta quitar la máscara, pero Kanna acota que lo más probable es que se haya hecho una cirugía para parecerse a su padre. Por esto, Tomodachi expresa que Kanna es muy inteligente, revelando que hicieron varias pruebas con su madre cuando estaba embarazada para que tuviera poderes. Debido a eso, Kanna dobla una cuchara, a lo cual Tomodachi exclama que ha heredado su poder. Kanna lo llama mentiroso, pero expresa que ese poder no sirve de nada y que es más valioso aquellos que pueden conmover a la gente a través de sus canciones. Takasu lleva a Yukiji 8 hasta la oficina de Manjome, donde lo encuentran muerto y Tomodachi le pide a sus hombres que expulsen a Kanna. 8 y Yukiji se dan cuenta que Takasu fue la que lo hizo, pero ella les entrega las armas, culpándolos. Al momento que Kanna toma a Tomodachi como rehén con una granada, Takasu le revela que ella planea convertirse en la Madre Santa. Cuando entran en un ascensor, Kanna le pregunta quién es y Tomodachi le dice que Kenji lo conoce, afirmando que él es el 20th Century Boy. 8 y Yukiji descubre un platillo volador para luego encontrarse con Mabo, el cual se ofrece a ayudarlos, comentando que la razón por la que se unió a Tomodachi es que era una gran oportunidad de negocio, pero cambió de parecer después de que un hombre que él apreciaba muriese por el virus. Seguido a eso, llegan hasta donde está el profesor Shikishima controlando un robot. Se nos muestra cuando los gemelos fueron a pedirle a Shikishima que le construyera un robot, puesto que Tomodachi estaba planeando hacer platillos voladores para llevar a la humanidad a Marte. A pesar de que Shikishima se sienta arrepentido por haber hecho el robot del 2000, accede a colaborar, mostrándose en el presente como 8 afirma que solo una persona lo puede pilotear, a la vez que Kenji camina junto a la multitud. Vemos a Kiriko más joven leyendo, a lo cual el grupo de Fukube pasa y un niño con una máscara le pregunta sobre lo que está leyendo. En el presente, Kiriko empieza a sangrar, pero dice que es un efecto secundario. Maru le pregunta por el otro Tomodachi, hecho que Kiriko no sabe, mencionando a un chico que siempre llamaba por teléfono y que llevaba una máscara. Maru se pregunta si es Sadakiyo, pero Kiriko recuerda cuando Sadakiyo se quitó la máscara enfrente de ella. Sin embargo, había otro chico con una máscara en el grupo de Fukube. En ese instante, Kiriko colapsa, pero como ve que han pasado 24 horas, proclama que la humanidad ha ganado. Vemos al DJ de la radio, el cual recibe una llamada pero cortan inmediatamente. Cuando se va, encuentra un helicóptero y luego va a una tienda donde descubre una persona detrás de una puerta, el cual le pregunta por el virus, puesto que ha estado encerrado ahí durante 3 años, asegurando que hizo algo malo. El DJ le cuenta que él ignoró la carta de uno de sus amigos, mostrándose arrepentido. Por esto, el chico le pregunta si es amigo de la persona que le permitió ser uno con el universo, y ambos se preguntan quiénes son. Por esto, el hombre de adentro revela que sabe que el verdadero Tomodachi murió hace 3 años. Sin embargo, el DJ se devuelve a la estación, pero descubre que esta fue quemada por la gente de Tomodachi y que lo están buscando. Cuando vuelve a la tienda, el hombre pone la canción de Kenji y el DJ recuerda cuando jugaba al escondite y Kenji lo encontró. Por esto, el DJ revela que le dicen Konchi, a lo cual el hombre se revela como el número 13, es decir, Masao, yendo hasta el helicóptero, y esta afirma que irán a ver a Tomodachi. Se muestra una multitud rezando por el papa, puesto que tiene una enfermedad grave. Por otra parte, un niño lleva comida rápida a través de una alcantarilla, lo cual el padre Nitani observa. Luego, Nitani le dice a un guardia que lo deje ver al papa, pero este no lo deja. El niño le pregunta qué hace ahí y Nitani le contesta que tiene que ver al papa. Por esto, el niño le pregunta si tiene tatuajes, invitándolo a comer al restaurante de su padre. El padre del niño se revela como uno de los habitantes de la aldea que se salvaron gracias a Nitani. El niño le pide que le muestre los tatuajes para luego revelarle que el papa no confía en los sacerdotes y que le pidió que buscara a un cura con tatuajes. Por todo esto, el niño va a ver al papa y regresa, revelándole a Nitani que el posible sucesor será el cardenal Manuel, el cual es amigo de Tomodachi y que se dio cuenta que todo lo de Tomodachi es mentira, afirmando que saldrá de esa para beber vino junto a Nitani de nuevo. Paralelamente, Chono despierta en una fogata, expresando que si pasan el muro llegarán a Tokio. Seguidamente, le revela a Kenji que estuvo durante la Expo del 2015, donde entró a la torre y descubrió a un grupo de niños llamando a Kenji e invitándolo a jugar. Por esto,
Kenji proclama que si lo están llamando, él irá. Cuando Kanna está rezando en la iglesia, Yukiji la reprende por lo que intentó hacer. Kanna le pide que la golpee, a lo cual Yukiji expresa que no podría ver a Kenji si algo le pasa a Kanna. Por esto, ella se disculpa, a lo cual Yukiji confiesa que Kenji siempre fue su príncipe azul, y seguido a eso, Kanna le muestra la canción de Kenji que pasaba en la radio. Paralelamente, Kenji se muestra lleno de pintura, expresando que todo eso es plan de Tomodachi, puesto que así terminará de esparcir el virus. Después de hacerse unos exámenes, Takasu va a su oficina, la cual era la de Manjome, recordando cuando lo iba a matar, y este le dijo que Tomodachi es otra persona, pero Takasu le contestó que no le importaba y que está embarazada. Por esto, Takasu revela que Tomodachi descubrió cómo ser inmortal. Poco después, Tomodachi anuncia en una conferencia que el próximo objetivo es ir a Marte. Sin embargo, varios científicos comentan que esto es falso y que las pruebas que se han realizado han sido fracasos, y se ha mentido en los resultados, mostrándose a los platillos voladores rociando pintura sobre la gente, puesto que todo esto está predicho en el nuevo libro de las profecías. Por esta razón, vemos como Fukube rechazó algo que otra persona escribió en la última página, y se nos muestra al chico de la máscara mientras escucha que el grupo de Kenji va a buscar helado en la tienda de los ancianos. Luego de que Koizumi gana una competencia de bolos, Kanna y su equipo descubren que el único lugar donde no están tirando pintura es en la sede de la Expo, hecho por el que declara que todos los ciudadanos deben tomar refugio ahí. Paralelamente, Maru y Keroyon recuerdan la vez que los gemelos destruyeron la base secreta, dándose cuenta que a pesar de lo que recordaban, ellos intentaron proteger la base, para luego izar la bandera de la amistad, declarando que es momento de que recuperen su símbolo. A su vez, Yoshitsune también recuerda ese día, para luego encontrarse con los gemelos, a los cuales ataca. Ocho lo detiene, y Yukiji recuerda que ese día Donkey le entregó la bandera y ella se la dio a Yoshitsune, el cual a pesar de que lo derribaran, siempre mantuvo la bandera alzada. Se nos muestra al chico viendo a Kenji con algo en la mano, a lo cual este se pone la máscara y se pregunta si él es necesario. En el presente, Tomodachi se pone su máscara, declarando que ha llegado el día, razón por la que pone 20th Century Boy en la radio, para luego revelar que desde el fin de Año Sangriento hasta todas las profecías fueron orquestadas por él. Seguido a eso, proclama que si Dios creó el mundo en una semana, él la destruirá en ese mismo lapso de tiempo, invitando a Kenji a jugar. Al tiempo que los del grupo de Kanna avisan a la población de que vayan a la sede de la Expo para estar seguros, Kanna se encuentra con Konchi, el número 13, el cual declara que está de su lado, a la vez que la canción de Kenji se empieza a escuchar por toda la ciudad. Se nos muestra cómo Sanae fue la que repartió las cintas con la canción, y mientras que Konchi la pone en la radio, Kanna decide que deben hacer un concierto en la Expo. Vemos cuando Konchi se encontró con Kenji, dándole de comer y beber a este, y Kenji empezó a cantar, razón por la que Konchi lo grabó, y a través de eso se distribuyó la nueva versión de la canción. Por esto, Kanna se da cuenta que Kenji está vivo, y seguidamente, ella anuncia por la radio que habrá un concierto y que el cantante de la canción actuará en vivo, para que luego este le revele a Kenji que él es Konchi. Mientras que Kanna le dice a la banda favorita de Koizumi para que toquen en la Expo, Namio habla con un hombre en un bar, asegurando que él regresará, y estos expresan que la banda volverá. Paralelamente, Maruo junto a los demás llegan hasta un hospital, donde Kiriko le dice al doctor Nakahata que la ayude a fabricar la vacuna. Poco después, Keroyon, su hijo y Maruo transportan las vacunas a Tokio, pero cuando se acercan al muro son disparados, por lo que saltan al río, encontrándose con muchos niños enmascarados. A medida que Kanna y los demás preparan el escenario, los niños los llevan hasta su líder, el cual les cuenta que los chicos perdieron a sus padres debido al virus, descubriendo que ellos habían recogido las vacunas que llevaban a Tokio. Maru se las pone a los niños para que luego el líder los lleve hasta el muro, donde cuenta que un hombre subió al muro clavando estacas una por una. Maru descubre que fue 8, y después de que Keroyon sube, Maru le pregunta al líder si es Adakiyo, a lo cual este asiente. A la vez que Yukiji le pide a la gente del grupo que no muera, Takasu interroga a un espía del grupo de Kanna, enterándose sobre el robot, exclamando que él tiene el control en sus manos, y en ese momento el robot se activa solo. Este tumba una estructura matando al profesor Shikishima, hecho por el que Ocho se propone subirse al robot. Al mismo tiempo, Chono visita al ex director de la policía Yama, el cual les revela que su abuelo Cho fue asesinado por saber mucho, puesto que él había averiguado que Fukube era Tomodachi, además de la identidad del segundo Tomodachi, expresando que en verdad era un policía legendario. Cho no le dice que está arrestado,
pero en ese momento le disparan. Sin embargo, Chono lo salva, diciéndole que él será el próximo policía legendario. Kenji llega al lugar donde solía tocar, a lo cual uno de los mangaka le habla sobre el concierto, pero Kenji afirma que se tiene que ir. A la vez que se acerca a la torre Tomodachi, Yoshitsune le dice a sus hombres que no hagan nada, y en ese instante Kanna ve como miles de personas vienen hacia ella, hecho por el que se desmaya. Vemos como un niño se gana una insignia de la justicia por un dulce que vino premiado, lo cual Kenji comenta que fue el principio. En las oficinas de Tomodachi, Yukiji se da cuenta que los empleados empiezan a llorar, invitándolos al concierto, al igual que Yoshitsune les agradece a los guardias. Yukiji va a ver a Takasu, la cual le dice que los platillos voladores acaban de despegar. Seguido a eso, Takasu expresa que Kenji no merece llevar la insignia de la justicia porque Tomodachi se lo contó todo, señalándole que Tomodachi está abajo. En ese momento, Maru y los demás llegan hasta donde está Kenji encarando al robot, el cual lo invita a jugar. Vemos a Kenji en la tienda con un papel para que luego Maruo lo vea corriendo. En el presente, Maruo le indica a Kenji para ir en un camión, donde le muestra una insignia de la justicia. Paralelamente, Kanna es llevada hasta su apartamento, para que luego Kakuta y Maria descubran que tenía un localizador en la ropa. En ese instante, Kenji y Maruo pasan por una réplica de la tienda de los ancianos, y seguidamente ven el edificio de la escuela, donde está Tomodachi en medio del patio, el cual revela que está apuntando al apartamento de Kanna. Kenji entonces le pide que se detenga, a lo cual Tomodachi le responde que se acuerde, puesto que Kenji es el gran rey del mal. A la vez que la multitud canta la canción de Kenji, Masao en el helicóptero afirma que acabará con todo. Tomodachi entonces le ordena a Kenji que se acuerde o si no Kanna será aplastada. Por esto vemos varios recuerdos de Kanna y cuando ella despierta ve al robot por la ventana, expresando que el robot vino de nuevo a arrebatarle a su tío, pidiéndole que se detenga. En eso, Tomodachi se da cuenta que el control dejó de funcionar y Kenji le revela que él nunca lo ha olvidado. El robot se detiene, por lo que Ocho trata de manejarlo y los gemelos intentan desviar los platillos, los cuales se dirigen hacia la expo, y en ese momento Kenji se disculpa con Tomodachi. Por esto, Tomodachi señala que si él se disculpa, todo se acaba, a lo cual Kenji afirma que el juego terminó. Además, Kenji añade que le dirá a todo el mundo en la expo qué fue lo que hizo, pero Tomodachi amenaza con volver la expo un mar de sangre. En ese instante, Sadakiyo lo detiene con un cuchillo y Ocho logra derribar a uno de los platillos con el cañón del robot, pero el otro sigue su rumbo. Mientras que Sadakiyo afirma que él es uno de los buenos, Kenji les pide a los dos que paren, y a la vez que Ocho le pide a su hijo que lo ayude a dar en el blanco, el helicóptero choca contra el platillo, cayendo donde estaban Tomodachi y Sadakiyo. Al momento que Masao dice que no ve nada, Kenji saca a Sadakiyo entre los escombros, a lo cual este le pregunta si él es bueno y si puede ser de su grupo, y Kenji le contesta que siempre lo ha sido, razón por la que Sadakiyo se disculpa. Luego va hacia donde está Tomodachi, quitándole la máscara. Maruo se sorprende a ver la cara de Fukube, pero se da cuenta que es una cirugía estética, y Tomodachi le dice que Kenji sabe quién es, pidiéndole que toque aquella canción una vez más, y cuando termina de tocar, Tomodachi muere. Por esto, Kenji se disculpa, diciéndole que no esperaba que muriese de esa forma, y Maruo le pregunta quién era Tomodachi. Se nos muestra a la anciana de la tienda preguntando quién fue el ladrón, al momento que los chicos van a comprar, y poco después la anciana ve al chico de la máscara con la insignia. A la vez que Sadakiyo le dice quién es el chico de la máscara a Kiriko, este le revela que tuvo un sueño donde Yamane mataba a Fukube, pero ellos no le hacen caso. Por esto, él expresa para sí mismo que luego de que un platillo volador choque contra un robot, habrá una bomba antiprotones, la cual le pondrá fin al mundo. En eso, Keroyon socorre a la gente de los alrededores, encontrándose con Kenji y disculpándose por huir cuando lo llamó en el 2000. Luego, Ocho recuerda a su hijo y se encuentra con Kenji, y seguidamente izan su bandera. Poco después, el concierto inicia, donde Ocho le revela a Kanna que las vacunas que hizo su madre están siendo repartidas. Seguidamente, Kenji es presentado, empezando a tocar con su banda, pero al final no cantó su canción más esperada. Posteriormente, la gente pide más y Kenji le pide a la banda anterior que toque su canción, para luego encontrarse con todos, diciéndole a Kanna que no llore, y ella lo abraza. Después de todo, vemos a la ONU llegar y un alto mando interroga a Kenji, mencionándole que en la última página del nuevo libro de las profecías se menciona una bomba antiprotones y que deberán entrar en la atracción virtual
a lo cual Kenji dice que él entrará. Vemos cuando Kenji invitó a Yukiji a unirse al grupo luego de pelear contra los gemelos y como ella lo iba a ver tocar a pesar de todo. En el presente, ellos se reúnen para beber y Yoshitsune le revela que Kenji entrará en la atracción virtual. Ella va a tratar de detenerlo, pero Kenji afirma que todavía hay un asunto que tiene que resolver. Cuando entra, alguien lo golpea, para después encontrarse con su yo de niño. Kenji le pregunta por la bomba antiprotones y este le responde que lo vio en un manga. Paralelamente, Kanna cuida de Sadakiyo, el cual menciona que Tomodachi dejó preparada la bomba. Kenji entonces le intenta preguntar por la insignia, pero le dice a su yo niño que se vaya. Seguido a eso, se encuentra con el que lo golpeó, quien le dice que quiere volver al mundo real, pero Kenji le revela que él murió, mostrándose a Manjome. Mientras que este se lamenta, Kenji le dice que Takasu lo mató. Por esto, Manjome se culpa a sí mismo por no haber tomado mejores decisiones cuando era joven. Kenji entonces le menciona que él escribió el libro de las profecías y que Fukube lo copió, y a su vez el chico de la máscara copió a Fukube escribiendo lo de la bomba antiprotones. Por esto, Manjome recuerda que el chico le dijo que el lugar ideal sería en la expo. En ese momento, una brigada revisa la torre Tomodachi, encontrándose con un muñeco y luego con un artefacto gigante. Se nos muestra el día que Sadakiyo le dijo al chico de la máscara que se iba a cambiar de escuela. En el presente, Chono va a ver a Yama, mostrándole una foto del cadáver de Tomodachi y este le dice que no era el Tomodachi que él seguía. Por esta razón, Yama confiesa que se unió a Tomodachi porque sentía que no podía superar a Cho por sí solo. Además, revela que Cho había escrito en sus notas la identidad del segundo Tomodachi, pero Yama decidió no ver nada por su seguridad. Chono entonces comenta que su abuelo siempre hablaba de él, diciéndole que es un gran detective, a lo cual Yama afirma que es igual a su abuelo. Cuando intenta ir a la torre no lo dejan pasar, para luego encontrarse con Kanna en el hospital y ella le menciona que Sadakiyo dijo algo sobre el control remoto de la bomba. Por esto vemos que el chico le entregó un papel a Sadakiyo diciéndole que es la ubicación del control. Seguidamente, la anciana reprende al niño de la máscara, acusándolo de haber robado la insignia, pero a pesar de que él expresa que se lo ganó justamente, ella no le hace caso y le quita la máscara enfrente de todos, y mientras llora, Fukube le dice que desde ese día él está muerto. En el presente, Kanna se lamenta no poder pasar más tiempo con Kenji desde que llegó, y en ese instante, una brigada de la ONU intenta entrar en la habitación para preguntarle a Sadakiyo por la ubicación del control, pero Chono se interpone y Kanna dice que ella se lo preguntará, enterándose que la ubicación es el terreno de la base secreta. Mientras que Ocho y Maruo hablan sobre el ladrón de cuando eran niños, llegan hasta donde está Kanna discutiendo con los militares, y uno de estos le dice a Kanna que ella no es la hija biológica de Tomodachi. Paralelamente, Kenji se encuentra con el chico de la máscara siendo golpeado, y cuando intenta hablar con él, este se quita la máscara, asustando a Kenji puesto que no tiene rostro. El grupo logra vencer a los militares y al momento que Kenji se da cuenta que el chico de la máscara está jugando con él, el grupo toma como rehén a uno de los militares, a la vez que Kanna se pregunta qué debería hacer. A su vez, Yukiji le pregunta a Takasu por la bomba y que una mujer que estaba embarazada de Tomodachi fue asesinada, temiendo que le pase lo mismo a Takasu. En eso, el Kenji del juego le comunica a Kenji que Kanna le dijo que el control remoto está en la base secreta. Seguidamente, Takasu le informa que ha visto a una mujer en una ventana, pero en ese momento los militares le dicen a Yukiji que el grupo tomó como rehén a uno de sus compañeros. Por esto, Kenji va a la base secreta, donde encuentra un papel en el que se explica que el control remoto está dentro de la caja, para que luego Kenji aparezca en los bolos. Al momento que Takasu revela que la mujer es la hija de Shikishima, cuando rodean el auto, Kanna expresa que el niño escuchó su mensaje y en ese instante siente que alguien se quiere comunicar con ella, pero no sabe quién. Por su parte, Kenji se encuentra con Dios, preguntándole por una caja, para luego preguntarle a Monchan y a su yo del juego, los cuales le señalan un lugar. Encontrando la caja y un control de madera, pero este revela que el verdadero está en el parque temático. Debido a eso, Kenji le pide a su yo del juego que le avise a Kanna, pero como no puede, Manjome se ofrece a hacerlo. Seguidamente, Yukiji intenta negociar con el grupo, a lo cual Kanna revela que ella sabe la ubicación del control, yendo junto a Yukiji. Por esto, Manjome expresa que ha podido hacer algo bueno por primera vez, y luego de que dobla una cuchara, él desaparece. Sin embargo, Kenji lee que el interruptor será presionado y la tierra estallará,
dándose cuenta que es una trampa, mientras que vemos a la hija de Shikishima con el nuevo libro de las profecías y el control remoto. Kanna y Yukiji llegan a la zona que está construida como cuando eran niños, y cuando llegan a la base secreta descubren un interruptor y la página que dice que todo estallará, para luego salir y encontrarse con el robot. Kenji sale del juego al momento que el robot comienza a destruir todo. Al lugar 8 llega afirmando que detendrá al robot. Inmediatamente Kenji llega ordenándole a Yukiji que vaya por el control remoto, expresando que debe evitar que llegue hasta allí puesto que es su base secreta. La noticia del robot llega a todo el mundo, al lugar Kenji logra llegar a la cabina. Paralelamente, Yukiji le quita el control a la hija de Shikishima, al mismo tiempo que Sanae pide que pongan la canción de Kenji en la radio. Por esto, Kenji logra tumbar al robot y ante los llantos de Kanna, él sale entre las llamas. Poco después, se nos muestra al grupo siendo felicitados por la ONU, a lo cual Yoshitsune nombra a 8, Yukiji y Kenji, los cuales no asistieron. Por esto, vemos como 8 ayuda a la policía en Tailandia. Debido a eso, vemos que después de derrotar al robot, Kenji expresa que tiene un asunto pendiente y cuando entra en el juego, hace que su yo niño se despida de Sadakiyo y Kenji le pide que se quite la máscara. En ese instante, Sadakiyo muere en el hospital y Keroyo menciona que él parece estar sonriendo, a lo cual Kenji le ordena a su yo niño que no se haga el tonto. Seguidamente, Yukiji regaña a Kenji porque se irá a una gira mundial con su grupo, revelando que hizo que su yo de niño se disculpara con la anciana y con el chico de la máscara por haberse robado la insignia. Pero a pesar de eso, Kenji se lamenta que tal vez fue demasiado tarde. Kenji entonces expresa que le pedirá en serio a Yukiji que se case con él, y Yukiji como siempre lo llama tonto, preguntándole si pudo averiguar quién era Tomodachi. Mientras que Kanna y Chono van por África, ella expresa que ya no tiene poderes, para luego llegar a un campamento donde Kanna y la madre de Kenji se reencuentran con Kiriko. Allí, Kiriko se dedica a vacunar a la población, y como la sequía es muy fuerte ese año, Kanna se ofrece a buscar agua, expresando que encontró un lugar donde hay, hecho por el que ella y Chono se ponen a cavar a la vez que tararean la canción de Kenji. Al final, vemos a Kenji llegando a la azotea, donde ve al niño de la máscara antes de tirarse, y cuando intenta detenerlo, una canción empieza a sonar. El chico de la máscara la oye, bajándose de la cerca. En ese momento, el Kenji del juego sube diciéndole a Yukiji que él es invencible con esa canción, pero Yukiji no le hace caso. Por todo esto, el Kenji del juego se acuesta a escuchar la canción, expresando que nada ha cambiado. Al momento que el chico de la máscara le pregunta por la canción y Kenji le dice que la puso él. Debido a eso, el chico de la máscara le pregunta si puede ser su amigo y Kenji le dice que sí, para luego acotar que los amigos no se hacen solo de palabra, hecho por el que el chico de la máscara se va. Por esta razón, Kenji le pregunta si él es Hatsumata y el chico de la máscara asiente y cierra la puerta. Posteriormente, Kenji le dice a su yo del juego que sea fuerte para luego irse, al momento que Koizumi hace una chuza